Hola a todos, soy Nacho Álvarez. Bienvenidos a Prismas del Fútbol, un podcast donde a través de charlas con expertos de este deporte conoceremos el fútbol desde todos sus ángulos. No podíamos esperar más capítulos antes de tener aquí en el podcast el prisma de uno de los profesionales claves, así con mayúsculas, del mundo del fútbol. Son los verdaderos protagonistas de este juego y son hacia los que debemos centrar todas las miradas. Hablamos, por supuesto, de los futbolistas. En la charla de hoy he tenido el gran placer de poder hablar con un jugador top, un profesional top y además una persona top como es Fer Ruiz. Fer es jugador del Club Fútbol Fuenlabrada y tiene una amplia y contrastada trayectoria en la antigua Segunda B y en la actual Primera Ref. Fue canterano del Real Madrid y del Rayo Vallecano, entre otros, y además llegó a debutar con la selección española sub-16, compartiendo vestuario con jugadores de la talla de Thiago Alcántara, Pablo Sarabia o Dani Carvajal. Como senior, jugó en algunos equipos de renombre como son el San Sebastián de los Reyes, la Cultural Leonesa, el Burgos, el Salmantino o el actual equipo en el que está, el Club de Fútbol Fuenlabrada. He tenido la suerte de tener casi 2 horas con Fer para poder charlar sobre muchos temas. Su trayectoria, sus vivencias, experiencias, sus mejores y peores momentos, la presión que existe en los niños que son jugadores de fútbol, cómo es el mundo económico en las categorías semiprofesionales, la importancia que tiene la mente en la carrera de un jugador, qué pasa después de su retirada y cómo es la relación que tiene él con los entrenadores. Además, hemos podido charlar de muchas otras cosas. Quédate a descubrir el prisma de Fer Ruiz. Bueno, Fer, bienvenido a Prismas del Fútbol, otra semana más. Muy contento de que estés aquí, la verdad. Yo cuando vi que podíamos grabar este podcast juntos, este episodio juntos, creo que eres el jugador que viene por el podcast. Me parece imprescindible conocer cómo ve un jugador y cómo vive el fútbol después de tantos entrenadores y tanta gente formativa. Y cuando vi que tú eras una posibilidad dentro del podcast, no lo dudé. Cuando me dijiste que encima habías escuchado algún episodio, pues lo tuve más claro todavía. Y cuando tuve la ocasión esta temporada de irte a ver jugar, que ya hablaremos un poco de eso, ya dije, pues tiene que venir Fer, que es un tío con experiencia, que ha tenido una trayectoria muy buena, además de Madrid como yo. Así que encantado de tenerte aquí y deseando conocer un poco tu trayectoria y tu visión del fútbol. Bueno, pues encantado de estar aquí contigo. Ya te digo que venía escuchándote todos los podcasts que has hecho, salvo el último creo que no lo he escuchado porque por situación no he podido, pero vamos, siempre me lo ponía en el coche tranquilamente y la verdad que he aprendido mucho porque te ayuda mucho a pensar, escuchar a otras personas, escucharte a ti también y porque a mí también me gusta el fútbol de todos los niveles y la verdad que se aprende mucho y nada, para mí es un placer pues participar en este proyecto. Pues nada, que sepas que vendrán muchos futbolistas, ya incluso he hablado con alguno, pero me hace ilusión que seas tú el primero. Además, creo que tienes una trayectoria muy destacada, tanto en fútbol base como en fútbol luego ya más senior, ¿no? Y quiero que, si te parece, dividamos un poco la charla en una serie de tu trayectoria en fútbol base, digamos, hasta llegar a acabar juveniles y luego después tu trayectoria a partir de ahí para hablar también de algún tema relacionado con fútbol base, con el rendimiento en niños y todo ese tipo de cosas. Entonces, nada, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Cuéntanos un poquito, sobre todo en fútbol base. Bueno, pues yo empecé como empezamos todos jugando primero en mi urbanización, que teníamos una pista ahí y éramos cantidad de niños y la verdad que ahí empecé jugando al fútbol, que mi madre me bajaba ahí y luego pues me apunté al colegio y mis padres pues vieron que se me daba bien, que destacaba en el colegio y nada, ya me hice las pruebas de Madrid, me apunté bueno, hice las pruebas de Madrid, esto que es el torneo social, jugaba en el equipo, el Caranca jugaba, me acuerdo, y ya ahí se equipararon un poquito más los niveles, vi que había chavales muy buenos también, que esto no era el colegio y a partir de ahí ya no, pues no me cogí en Madrid y mi madre pues se buscó la vida un poco para encontrar un club en el que yo pudiese estar a gusto y me fui al Zona Norte, que es un equipo del barrio El Pilar, y ahí estuve pues unos cuantos años hasta infantil A, y luego de cadetes estuve en el Adarve, y a mitad de año de cadete A me firma en Madrid.
La verdad que destacaba y era siempre de los que más goles hacía desde la banda, que jugaba en el extremo derecho. Siempre jugaba con los mayores, siempre la verdad que se me daba bien, ¿no? Cuando eres niño lo haces sin darte cuenta. Es verdad que ahora cuando somos mayores tenemos que pensarlo un poquito más, pero sin darme cuenta prácticamente pues estaba en el Real Madrid y haciendo lo que más me gustaba, que es curioso, que con poco esfuerzo pues, te presentas ahí, por lo menos consciente. Seguramente es un esfuerzo, pero a mí no me costaba porque me encantaba. Entonces me presenté en el Madrid y bueno, te lo estoy dando todo muy rápido, pero bueno, estuve año y medio y volví a la Darbe, que jugué en División de Honor. Y luego al año siguiente me ficha el Rayo Vallecano también para jugar en División de Honor. Y luego a partir de ahí ya, pues ya empieza la categoría senior y que ya empiezo a sufrir y a saber lo que es el fútbol. Fíjate, es muy curioso porque sin conocernos de nada, yo también estuve como entrenador, pasé por las categorías inferiores de la Darbe y bueno, y hasta hace un año estaba viviendo a 100 metros del campo del Zona Norte, que para la gente que no es de España, que escucha mucha gente que no es de España, es un equipo del norte de Madrid. Yo me gustaría saber cómo te tomaste la llamada del Madrid, porque claro, pasas de un club de barrio que al final es de entretenimiento a pues, todo un Real Madrid, categorías inferiores, supongo que es otra presión, supongo que es otro nivel de exigencia. ¿Cómo viviste tú ese proceso? Bueno, cuando me llamaron, o sea, yo sabía que me estaba siguiendo en Madrid porque el entrenador me lo decía, que venía el ojeador a verme, que en ese caso era Palmero, en paz descanse el hombre. y, y sabían que estaba siguiéndome, pero bueno, yo pues me intentaba, pues me esforzaba más. Al final te ponías un pelín más nervioso porque sabes que el Madrid te está siguiendo. Encima yo soy madridista y con esa edad era, vamos, un fan increíble del Madrid y lo sigo siendo, pero obviamente con la edad pues vas perdiendo un poquito pues esa potencia de forofismo. Y nada, cuando me firmaron a mitad de año, que es verdad que ahí para mí fue complicado porque entré en el juvenil C, yo era cadete A, pero no podía jugar con el cadete A del Real Madrid y me firmaron para el juvenil C. Y es que es verdad que eran mayores que yo y eso al final pues, yo lo noté y encima estaba el equipo hecho prácticamente. La verdad que me costó. Encima ir a Valdebebas, que iba en metro, que antes, no sé, era como me costó adaptarme a pesar de estar en mi ciudad y tal, pero como niño además yo era tímido y me costó entrar en un equipo a mitad de año, la verdad que fue difícil. No hice un gran mitad de año. Es verdad que el primer partido hago 2 goles de 2 corners, que no me lo decía yo, pero ¿esto qué es? O sea, llego aquí, meto 2 goles y bueno, me sacaron ahí en drama de televisión, llegar y besar el santo. Además es que es curioso porque el entrenador me decía que tenía que atacar el segundo palo y yo metí los 2 goles al primer palo y me dice, y luego dijo en la charla, bueno, a pesar de que no me ha hecho ni caso, ha metido 2 goles, entonces tampoco le puedo decir nada, pero fue curioso. Ya te digo que realmente no lo pasé bien porque encima en Valdebebas hace un frío increíble, como que no disfruté, sobre todo esa mitad de año al máximo las condiciones que te pone el Real Madrid, que son increíbles, pero claro, no deja de ser más competencia, no es un equipo de barrio, ya es el mejor club del mundo y es cierto que yo pasé de ser de los mejores jugadores del equipo a ser el último que llegaba, el pequeño del equipo, o Claro. sea, es complicado, o sea, claro, dicen, es muy bonito el Madrid, pero me costó, la verdad que me costó. Y fíjate, me gusta mucho hablar con jugadores porque hablaremos también de esa dualidad entre lo que te dice el entrenador y luego la intuición que tiene el jugador en el campo, que muchas veces se ve muy cerca, pero es totalmente distinto lo que ve el entrenador desde la barrera de lo que ve el que está adentro. Ya hablaremos de eso, pero me resulta muy curioso. Y además, te quiero preguntar, ¿tú notaste cuando diste salto al Madrid? Pasas, como decía antes, de un club de barrio a todo un Real Madrid, una de las mejores canteras, por no decir la mejor del mundo. ¿Notas que la gente cambia el trato contigo? Tus compañeros, amigos, representantes que se te acercan, tus padres a lo mejor quizás, no sé, vieron que había posibilidad de que te dedicaras al fútbol. No sé si cambió tu vida en ese sentido. Sí que se nota un poco, sobre todo en el colegio. En el colegio, a ver, yo, pues al final el fútbol lo que te hace es conocer mucha gente, al final te gana un estatus entre tus compañeros. Encima juegas en el Madrid, pues es verdad Claro. que se te acerca más gente,
pero bueno, no te das cuenta realmente, tú pues te aprovechas de eso, de las relaciones, pues tú eres feliz, al final al hablar con más gente pues está mejor, te tratan mejor, y luego, hablando sobre todo, me costó también, que se me ha olvidado antes, entrar en el ritmo de entrenamiento. Me pareció que cambió, que era más rápido. O sea, también los entrenamientos eran más elaborados. Hacía ejercicios que no estaba acostumbrado. Entonces, que es verdad que el Adarve es una buena cantera, pero no es el Madrid. Y ahora también está todo más equiparado por el nivel de los entrenadores. Pero antes el Madrid, los entrenadores eran top en comparación con el Adarve. Yo creo que ahora está todo más equiparado. Sí. Pero ya te digo que sí, que con mis padres no lo noté, ni con mi familia tampoco, pero es verdad que en el colegio sí que percibía yo como que molaba más Fer Ruiz, hostia, que estaba mejor. Sí, sí, sí. Y en cuanto al tema de representantes, es un tema que quiero tocar porque, bueno, en un futuro querré que vengan representantes, pero quiero también ver la visión del jugador, cómo vive el tema de los representantes. Tú ya tenías representante antes de, porque ahora sí que se estila que los niños con 12 años ya tengan. Tú cuando eras cadete ya tenías representante, ¿hubo algo ahí? ¿Se te ofrecieron cuando llegaste al Madrid? No, yo creo que no tenían, por eso en ese momento no tenía representante, pero sí que en el Madrid ya se empieza a hablar de ese tema, ya empezaron a entrar en mi vida, así que cuando estás en el Madrid ya hablan con tu padre, se te acercan, sobre todo se acercan a tu padre, en este caso al mío, y sobre todo eso, sí, pero tampoco no nos interesaba mucho, era más si nos perseguían y tal, pero sí que cuando entras en el Madrid ya se te empiezan a acercar, sobre todo para hablar con tu padre e interesarse. Claro, al final, bueno, ya hablaremos un poco de cómo está la situación a día de hoy con los representantes, cómo lo ves tú, tanto cómo funciona a nivel ya profesional, a nivel ya adulto, como cómo funciona en la base. Es bueno, yo creo, en mi opinión, que no hayas tenido tanta presión de ya tener un representante, ya tener eso metido en la cabeza de que tienes que llegar a fútbol profesional. Creo que eso ayuda y hablaremos de ello. Pero cuéntame primero, después, vuelves a Darbe. Y después te ficha el Rayo, comentaste. ¿En qué categoría te ficha el Rayo y cuánto tiempo estás allí? Pues me ficha el Rayo Vallecano para el último año de juvenil Ujú. y porque la verdad que me había llamado siempre la selección madrileña y con el Campeonato de España sub-18 de selecciones, la verdad que lo estuve muy bien y me firma el Rayo Vallecano. Y pues estoy ese año de la liga entera de Juvenil División de Honor, quedo el segundo máximo goleador del equipo, pero es verdad que no me saqué todo el partido que me tenía que haber sacado. Al final es la edad de cambio de colegio a la universidad, el primer año de la universidad, no sé, como que me costó un poco el ser profesional, el cuidarme de todo lo que debería y bueno, acabé el año, acabé bien, acabé yendo con Boca con el primer equipo del Rayo Vallecano porque el Rayo B estaba jugando el playoff y me llamaron Ujú. a mí del juvenil, me llamaron a mí y fui a los Pajaritos, la verdad es una experiencia increíble y tengo Wow. alguna anécdota de pues que estuve 2 meses entrenando con ellos y la verdad que, sí, un mes, creo que fue, un mes y disfruté mucho y vi lo que era verdaderamente por lo menos el ritmo del fútbol profesional en los entrenamientos. Qué bueno, fíjate. Además, yo sé cuando hemos hablado, y bueno, ya conocía un poco tu trayectoria yo, hay un momento que es el de la selección, bueno, estuviste en varias selecciones, la madrileña, las autonómicas, y luego, si no me equivoco, estuviste en la selección española. Sí, 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 sí. ¿Cómo viviste tú ese salto tan grande? Porque al final yo creo que eso ya es lo máximo, ¿no? Bueno, yo pues, siempre lo cuento así, pasé de jugar en Isla Tabarca, que es el campo en el que juegan en el Algarve, o en Ganapanes, en un campo de tierra, a jugar en Wembley con 30.000 personas. Wow. Que me convocaron para jugar un Inglaterra-España y estrenaban Wembley, ese partido. Y Wow. claro, imagínate el cambio drástico. Cuando me entero que me llama la selección española, también fue por un campeonato de selecciones autonómicas con Madrid, que hice un pedazo de campeonato y la verdad que se me pusieron los pelos, saltaba de alegría, me lo llamó un compañero mío de Madrid a mi padre y se lo contó, se lo adelantó. Y bueno, la verdad es que no me lo creía, o sea, los pelos de punta, la sensación de que te llamen la selección española de tu edad, bueno, increíble. Yo Y, creo que es de las alegrías, mayores alegrías que me he llevado. ahora hablaremos también un poco de los recuerdos y qué son tus mejores momentos como jugador. La selección, por puntualizar, ¿qué categoría era? ¿Sub-18, sub-16 o Sub-16, fue sub la selección sub-16
y eso, pues vas ahí a la federación, te concentran, viajas a Inglaterra, todo por tu chándal de la selección. Bueno, yo es que todavía sigo sin creérmelo, de verdad. O Sí, sea, sí. fue una experiencia increíble. Y tú, o sea, en ese momento pensabas de decir, ya tengo el fútbol profesional. Cuando digo profesional, ya sabemos que en segunda B mucha gente que es profesional, hablaremos también de ese tema, pero tú cuando llegas a la selección sub-16, que ya supuestamente son los mejores de España a esa edad, ¿te veías llegando a jugar pues, en una primera o segunda división? Yo es que por esos días es que amaba el fútbol, veía un montón de vídeos de todo, por esa época pues no sé si era Cristiano Ronaldo estaba empezando o estaba Zidane estaba en su culmen de su carrera, o sea, lo vivía tanto que tampoco pensaba en yo ser futbolista, sino en copiar a los ídolos, e intentar hacer los regates que hacían ellos. Estaba totalmente poseído por el fútbol, y lo sigue siendo, pero obviamente al final con la edad pues te va apareciendo otros quehaceres, pero no, tampoco pensaba, lo piensas, pero no piensas en ganar millones de euros, ser futbolista profesional. Yo no lo pensaba así, si tenía pájaros en la cabeza no era eso, sino más de vivir el momento, de decir dónde estoy y lo difícil que fue en ese momento para mí, porque cuesta adaptarse a todas esas vivencias. Fíjate, me resulta muy curioso porque creo que es la manera correcta para mí, ya es cosa personal mía, pero es la manera correcta de enfocarlo. Porque sí que muchas veces, cuando estamos inmersos en una carrera de entrenador, de jugador, de editor deportivo, lo que sea, estamos como pensando en llegar más y jugar la siguiente temporada en un sitio mejor. Y muchas veces no disfrutamos de las pequeñas cosas que pasan, los éxitos que logramos. Y me encanta que me comentes eso porque me alegro por lo menos que tú lo disfrutaras, que a otros nos obsesionamos un poco más con estas cosas, pero que tú lo disfrutases porque luego, o sea, el futuro no sabe dónde te va a llevar, pero por lo menos disfrutar ese momento, ese viaje con la selección española y es muy positivo, yo creo que lo hayas vivido así. ¿Ha sido así luego el resto de tu carrera o luego ya después han entrado otros factores? Pues, no sé, a ver, es que he ido madurando como todas las personas, pues vas cambiando, te van mutando. Lo que sobre todo he cambiado es que ante las derrotas me he relajado. Ante las derrotas me hacían mucho daño. O sea, yo he tenido, ya te hablaré más del proceso de mi carrera, pero he tenido puntos a punto de dejarlo. O sea, de Ujú. decir, de estar muy lejos pues de esas alegrías que te llevas de pequeño, de estar muy lejos de sentirme futbolista. Ya. Entonces, eh, es que realmente yo llegué a la selección sin hacer un esfuerzo, o sea, sin sudar prácticamente, o sea, sin darte Sí, sí. cuenta, te presentas porque es que eres un niño, o sea, haces lo que te gusta y haces lo que hacías con con los colegas en el barrio, pues estás haciendo lo mismo porque es todo talento, esto te sale solo, no vas al gimnasio, no sé, no entras por la tarde de más, o sea, es Sí, como que sí. te sale solo, entonces es difícil explicarlo y las vivencias claramente porque es eso, porque te sale solo. Ujú. Es brutal porque, claro, yo soy incapaz de imaginármelo, claro, no tengo ese talento ni nunca lo he tenido, pero soy incapaz de imaginármelo, pues lo que tú dices, la sencillez que tiene que ser para ti jugar, entrenar con tus amigos o jugar en un pabellón o jugar en, como decías, en la organización cuando empezaste, hacer lo mismo que hacías cuando eras pequeño, pues enfrente de 30.000 personas en un campo como Wembley, tiene que ser una experiencia brutal. Fer, si te parece, saltamos ya un poco a lo que es el fútbol de tu carrera más senior, cuando acabas etapa juvenil. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Pues mira, el Rayo me propone para hacer pretemporada con el Rayo B, pero yo llegué en pretemporada y tenía de esto que te hueles que ahí no vas a seguir, porque había un nivel muy alto en ese Rayo B, acaba de ascender de tercera división a segunda B, estaba Lucas Pérez, estaba Borja García, que está en el Girona, bueno, había un nivel increíble, Arribas, o sea, Jorge Casado, que ha jugado muchísimos jugadores Sí. de esa plantilla en primera división, y yo me veía entrenando que no estaba a su nivel, que estaba varios pasos por detrás, aparte de que yo tampoco no me preparé, o sea, porque si me pasa ahora, pues llegaría preparado entrenando en verano para llegar al nivel pero cuando eres joven te crees que te vale, que te crees el mejor y te crees que te vale con lo que te ha dado sin darte cuenta en los años anteriores, pero claro, cuando Sí. ya entras al fútbol senior, la película cambia, ya el filtro se reduce y, bueno, decidieron a mediados de agosto, pues deciden cederme
llego al Tribal Valderas en tercera división. Ah. Te iba a preguntar, te hago un inciso. Aprovecho para hacerlo ahora que has comentado justo eso, lo de los escalones por debajo con respecto a otros jugadores. ¿Cuál es la diferencia que tú veías? ¿Era una diferencia física de que a lo mejor ellos estaban más hechos? ¿Era algo a lo mejor de tema de ritmo, de tema de calidad? ¿Qué era lo que tú veías diferente? No, sobre todo el ritmo, que tiene que ver con el físico, pero el ritmo al que iban, decía yo no me iba de nadie en ese momento, era extremo derecho y veía es que no me iba del lateral. O sea, y yo veía a los otros extremos que decía, es que yo no estoy, no tengo su nivel. O sea, yo es que sabía que no estaba para el nivel. Me hubiese extrañado mucho quedarme en esa plantilla, porque eran jugadores muy hechos que venían encima de hacer un grupo bueno, de ascender de tercera a segunda B. Lo que pasa es que yo del año anterior, por de la división de honor, era de los jugadores con más nombre. Entonces, por eso me dieron la oportunidad de hacer pretemporada, pero no estuve ni cerca de tener el nivel que tenían ellos. Y Jimeno, que era por entonces el entrenador, me dijo que no tenía nivel y, bueno, pues te duele, pero en el fondo lo sabes. En el fondo sabes que no lo tienes. Que no te está mintiendo. O sea, el nivel, te puede decir que tienes nivel, pero no estás al mismo ritmo, porque que te digan que no tienes nivel, digo, hostia, igual te hace un poco de daño más que... Claro. Pero claro, él no lo sabe, él no sabe cuál es tu ritmo, bueno o malo, entonces... en ese caso, pues me cedieron al Tribal Valderas y ahí pasé. Te quiero hacer dos preguntas a raíz de esto. Una, ¿te ha pasado más veces esto que tú hayas sentido que estás en un equipo o en un grupo, en una plantilla y en la que sientes que o el entrenador no es capaz de ver todo lo que tú puedes mostrar o tú mismo te ves que estás por debajo del resto del grupo? Sí. Me ha pasado casi en mi carrera. Es que a mí me han echado de muchos sitios, por desgracia me han echado de muchas partes. Por eso mismo, porque no me daba cuenta de que tenía que dar un punto más de trabajo que yo creía que me valía con mis fortalezas y con mis fortalezas natas, pero no, la verdad es que no me daba. La verdad es que no me daba y ya te seguiré contando, pero vamos, es que me han echado de casi todos los sitios. Pero mira, me gusta que seas tan sincero porque a uno otro le diría, no, bueno, no, el entrenador no me comprendía, no sé qué, pero me gusta que seas sincero y me lo digas y me digas, mira, me han echado, no tenía el nivel. Ahora hablaremos un poco de tu experiencia. También noto por cómo se desarrolla tu carrera que al final es un poco altibajos, ¿no? O sea, estás en un equipo de barrio, llegas al Madrid, selección española, luego después bajas a la Darbe un poco, digamos, un poco otro escalón más abajo, subes al Rayo, otra vez para abajo tercera división cuando puedes a lo mejor jugar en segunda B. ¿Cómo vivías tú cuando llegas a tercera división? Tribal Valderas, un equipo de toda la vida, tercera, segunda vez aquí de Madrid. ¿Cómo vives tú esos altibajos? Pues yo te prometo que lo viví muy bien porque es una afición, es un club con afición que tiene, no sé cuántas personas van, pero vamos, para mí era la leche, que están ahí los baldarras, que eran los ultras que te cantaban y a veces coreaban tu nombre y a mí se me ponía la piel de gallina, como si fuesen 3.000 o 5.000. Y la verdad que disfruté mucho porque encima compartir vestuario con gente muy mayor, que tenían 35 o 36, yo tenía 19 años y aprendí mucho, pero claro, ya te digo que disfruté muchísimo, metí 5 goles, tampoco metí muchos, pero aprendí un montón y eso me ayudó mucho para el año siguiente ya dar un salto de calidad. Bueno, pues fíjate, me parece, o sea, estoy descubriendo Fer porque claro, yo te he visto en el campo y te he visto jugar y te he visto un poco por redes, pero estoy descubriendo que eres sincero y que sobre todo que tienes pasión, que además es algo que también me he encontrado y me ha sorprendido de mucha gente que al final, como piensas que los futbolistas están como en otro mundo, como que todo lo viven un poco como sobrados, con el ego y demás, hablaremos también de ese tema más en profundidad, pero me gusta escucharte y que seas tan sincero porque creo que da a conocer que hay inseguridades, que hay altibajos, que lo disfrutáis muchísimo, que hay gente que realmente es su pasión. Entonces, pues ya te digo, me está gustando de momento mucho lo que estamos hablando. Después en el tribal, ¿qué tal te va? ¿Cuánto tiempo estás? ¿Qué tal temporada haces? Pues hice una temporada bastante regulera, la verdad. Es verdad que inicié bien, pero no estuve bien del todo. Ya te digo, metí 5 goles, pero pues me dejaron varios partidos sin convocar, que eso me costó a mí entenderlo. Para mí nunca me habían dejado sin convocar y empecé a notar lo que es el fútbol senior. Luego la juventud, no, percibía que a los jóvenes no se nos trataba igual que a los veteranos. Obviamente no tenemos una carrera detrás, pero sí que notaba
que el entrenador en ese momento cuidaba más sus palabras con los veteranos que con los jóvenes, hablaba más a la ligera, digámoslo así finamente, ¿sabes? Sí. Que hablaba más a la ligera, que igual salías 5 minutos y te echaba más la bronca a ti que salías 5 que aún no había jugado 65, ¿sabes? Sí. Y eso pues me costó entenderlo. Ahora a toro pasado pues sí que lo entiendo y entiendo cómo un entrenador puede tratar diferente a unas personas que a otras, pero yo en ese momento pues quieres que te traten igual, pero no se dio el caso. ¿Cómo se vive ese salto? Porque me gusta que hagas ahora esa puntualización del contraste. Cuando llegas, saltas tercera división, otro tipo de fútbol, ya no es división de honor. Tú tienes 19 añitos, llegas a un vestuario con, como tú dices, tíos de 30 a 35 que habrán jugado segunda B, habrán jugado en campos, estarán súper curtidos. Realmente es como se dice que hay tanto diferencia de los egos y tanto grupo por un lado y con el joven como que hay esa separación, ¿o no crees que sea así tanto? Yo creo que ha cambiado, o sea, ya han pasado unos 15 años o bueno, menos, 12 años y es verdad que yo creo que ha cambiado ahora, que los veteranos están más equipados a los jóvenes, que no pasa como antes. Es que ya te digo que es que había gente que podía ser mi padre en el tribal, es que ese año había cantidad de veteranos y yo tuve algún mal gesto de le levantan la mano a uno y me tuvo que coger del cuello, ¿sabes? Que eso te viene bien, también te viene bien. Claro, porque te echan la culpa, porque hablan más a la ligera, pero claro, tú no entiendes por qué te tiene que hablar a ti así o echarte la culpa de algo que no has hecho o crees que no has hecho. Es que ya no me acuerdo exactamente si, claro, no eres consciente de muchas cosas, pero bueno, ya te digo que creo que ha cambiado los tiempos un poco. Para bien, yo creo. Es verdad que había ese respeto, quizá tanto del chaval que salía, ya ese respeto por los veteranos. Ahora quizás a lo mejor hay un poco menos. No sé, ahora que tú eres el veterano hacia los demás, si has cambiado tu actitud y ya dices, pues joder, intento yo tener mejor rollo, llevarme bien, o si también dices, de vez en cuando una collejita, este que viene despabilado, no viene mal. Yo trato de hacer lo que me hubiese gustado que hubiesen hecho conmigo, que es tratarme bien, pero meterme caña cuando toca. O sea, yo soy un chaval que tiene unas condiciones increíbles y que no se está cuidando la alimentación y que tiene un culo increíble, y digo, tío, con las condiciones que tienes, ¿cómo puedes no cuidarte? Que es que si quieres en 3 años estar en la liga profesional, pues yo en esos casos, porque yo nunca he tocado la liga de fútbol profesional, entonces me gustaría que por lo menos que si le cala un poquito de un mensaje y le ayuda a darse cuenta de que si él quiere puede llegar, porque ya te digo, he visto cantidad de jóvenes que porque no afinan los detalles, por Sí. creerse que con su talento le vale, no ha llegado. Y yo creo que hay gente que está a un pasito que es afinar los detalles del trabajo, de la constancia, de la alimentación, de esos detalles que creo que marcan diferencias en muchos casos porque hay mucha igualdad, pero hay gente que se da cuenta antes que otras y los que se dan cuenta antes son los que llegan al final. Fíjate, esto es un tema que te quería plantear más adelante, aunque todavía estamos hablando de tu carrera, pero me gusta meter esto cuando vas sacando los temas, porque te quería preguntar eso, ya has visto, imagino que habrás jugado con cientos de jugadores, te habrás enfrentado también a muchísimos, gente que a lo mejor no ha llegado, gente que a lo mejor ha llegado. ¿Crees entonces que la diferencia entre un jugador que está en segunda B, segunda ref ahora, lo que sea, y tiene calidad y tiene condiciones y no llega, y uno que sí llega, quizás en esos detalles de cuidarse, de la alimentación, de enfocarse en eso? Sí, yo creo que hay muchísimos casos. O sea, luego hay gente que le da para llegar a segunda división con su talento. Luego hay niveles. Pero yo te digo, en el nivel que estoy yo, veo mucha gente que se queda en el camino porque no es capaz porque le vale, porque igual se relaja porque gana X dinero que para él es suficiente porque viene de un pueblo de no sé dónde y eso es capitán general y no se dan cuenta que dando ese pasito, cuidándose ese día en vez de salir o en vez de comerse una pizza o lo que sea, ese detalle le aleja de ser futbolista profesional y ganar más dinero, que al final es que es lo que quiere todo el mundo, ganar dinero y es eso. Qué bueno eso que has dicho, lo de que cada gesto, cada detalle que tienes negativo en tu carrera, que no es profesional, digamos, te aleja de llegar. Es muy buena definición, me ha gustado. Fer, ahora con perspectiva, ya después de muchos años jugando en fútbol senior, ¿entiendes eso que me comentabas que a lo mejor no entendías cómo te trataba el entrenador a ti, que eras con 19 años, eras el jovencito, que a lo mejor te daba más caña? ¿Entiendes ahora esa diferencia de trato? Porque
no es justa, porque no se trata a todos por igual, pero ¿entiendes que hay gente que no se le puede tratar igual que otra o sigues pensando que es injusto? Hombre, yo, por ejemplo, por esa época del Tribal, yo creo que se conocía mucho el entrenador con gran parte de los jugadores o porque habían coincidido el año anterior y al final se crea una relación que, claro, yo no era consciente igual porque tampoco yo venía de División de Honor y venía con campanas en la cabeza y no sabía que habían coincidido o que habían... Luego a la larga te acabas enterando. Pero yo entiendo que un entrenador puede tener una relación más especial con un jugador que encima en esos niveles, porque el trato con el entrenador es más cercano, que no hay esa distancia como en el fútbol profesional, pues entiendo que puedan tener mejores relaciones, pero para mí eso era fútbol profesional. Yo quería ser futbolista por encima de todo. Si me dejaban sin convocar, me hundía en la miseria y para mí era fútbol profesional. Entonces, yo creo que en tercera división es diferente. Yo creo que es diferente. Vale, perfecto. Vamos a hablar ahora también, comparando un poco categorías, después del Tribal, ¿cuáles son tus siguientes pasos? Pues me firma el Carabanchel en tercera división también y me firma Melgar, que es el director deportivo que ahora he coincidido con él otra vez en Fuenlabrada. Uh-huh. Y me firmó sobre todo porque acabé contrato con el Rayo y pues se fiaban del Rayo. O sea, cogía muchos jugadores que venían del Rayo, que venían del Madrid, pues, jugadores que habían pasado por canteras que ellos creían que tenía proyección, o que en este caso Melgar creía que tenía proyección, y me firmó el Carabanchel. ¿Qué tal te fue allí? ¿Conseguiste mejorar tus números del año pasado? ¿Fue otra temporada también difícil? ¿Cómo lo viviste? No, di un salto de calidad enorme. La verdad que a nivel futbolístico crecí mucho. Volví a recuperar esa superioridad que había tenido en juveniles, en cadetes, respecto a los laterales, de ganar duelos, de irme en velocidad, de hacer goles, de un montón de asistencias ese año, de irme por banda, pase atrás, o irme de banda a centro, remate delantero. O sea, di un salto de calidad. Es verdad que no acabé bien, que la primera vuelta fue increíble y la segunda bajé un poco porque ya decía, no sé, al final quizás por los pájaros en la cabeza o por... Igual me creía que había hecho algo y que eso se ve mucho también hoy en Sí. día. Me creía que en la primera vuelta había hecho algo y que con eso me valía y bajé un poco. Es verdad que no di mal nivel, pero sí que lo bajé. Uh-huh. Y cuando termina la temporada con el Carabanchel, ya son 2 temporadas en tercera, ¿buscabas un salto ya para la segunda B o qué pasó? Pues me llamó el Alcalá de Henares, que estaba en segunda B, y el Leganés, Uh-huh. que cogió Melgar el Leganés y también me llamó el Leganés, me llegaron esos dos equipos y decidí, el Alcalá de Henares me llamó el entrenador, mostró un interés muy bueno, pero bueno, decidí irme al Leganés porque ya que era un club con más afición, con un estadio mejor, con un proyecto mejor y decidí irme al Leganés y la verdad Segunda que B, perdona, Fer, segunda B, segunda B. segunda Uh-huh. B, sí. ¿Ese fue el año que ascendieron o fue un año previo? Al año siguiente, yo ascendí con ellos, Ajá. o sea, ese año quedamos segundos como con Pablo Alfaro de entrenador, y la Uh-huh. verdad que hice muy buen año y metí 7 goles. Es verdad que empecé jugando, hice 3 goles los primeros 3 partidos, pero luego bajé el nivel o creyeron que no estaba preparado todavía, me faltaban cosas por competir en la categoría y me dejaron 3 meses sin convocar, estuve en Leganés y Wow. eso fue duro. La verdad que me costó que cada vez que me dejaba sin convocar llamaba a mis padres, me quiero ir de aquí ya, me quiero ir porque no aguanto más, no, porque es que siempre lo lleva muy mal, que me dejas sin convocar porque no te Sí. sientes partícipe del equipo, de toda la semana entrenando y claro, para mí eso era nuevo, 3 meses sin convocar fue algo duro, pero bueno, luego sí que poco a poco fui trabajando y madurando la temporada y acabé entrando otra vez de titular y encima haciendo goles importantes ese año. Qué bueno. Hablaremos. Quedamos segundos y hicimos playoff, perdón que te corte. El primer año que llegaste. Sí, Vale. Eh, bueno, te quiero preguntar ya varias cosas que, en función de lo que has dicho, primero, ¿era difícil el salto de tercera a segunda B en aquella antigua estructura de categorías? para mí sí fue difícil, sí que noté cambios en la calidad de los jugadores, creo que los jugadores dan un salto por aquella época, ahora no sé, a ver, por aquella época dan un salto grande de calidad, ya te digo, se va reduciendo el filtro y sí que noté, y también otra vez con el trato con el entrenador. Creo que
me consideraban un jugador de tercera división, que venía de tercera división, que tenía que hacer mucho más que otros para jugar. Y ese cartel de jugador de tercera me costó quitármelo, me costó. Y claro, vienes de jugar en equipos relativamente modestos en tercera división, porque al final Tribal y Carabanchel son dos equipos de barrio relativamente modestos, y vas a todo un Leganés que entiendo que en aquella época no era lo que es hoy en día, que ya hasta en primera, segunda división y demás. Sí. Y claro, a pesar de los momentos difíciles, quizás fue ahí donde viste el fútbol profesional lo más cerca posible a nivel de Sí. un equipo con esa estructura tan buena. Sí, además por aquella época iban 4.000 personas al campo, que para mí era ya eso, decía, uff, esto ya te tiembla las piernas un poco. Yo te empecé a notar la presión del fútbol, que anteriormente no había, salvo en Wembley con 30.000, pero que ahí se me subían los Es que dos es jefes. difícil luego después de Wembley ya es difícil subir el Sí, nivel. pero así, es verdad que en Leganés empecé a sentir la verdadera presión del fútbol, sí. Uh-huh. Y después de, bueno, esa temporada termináis segundos, hacéis playoff y ascendéis a segunda división. Ese año no, ese año nos elimina el Lleida en el minuto 100, bueno, que se lesionó el árbitro, se lió una ahí, bajó un árbitro de la grada a pitar. Yo creo que ahí pasó algo extraño, que bueno, que nadie, nadie dijo nada, pero bueno, Wow. algo pasó raro, y ese año nos elimina en el minuto 100 en un gol de córner, y nada, ya a pesar del siguiente. Y después de ese año tan, a pesar de esos 3 meses de vacío, después de ese año en segunda B, te quedas en Leganés, otro Sí, año más, entiendo, ¿no? ¿O cómo sí, sí, fue? sí. Yo firmé 2 años. Pero es verdad, ya te digo que metí goles importantes que hicieron quitarme el cartel este de jugador de tercera división. El míster Pablo Alfaro y el segundo Miguel Alonso empezaron a confiar más en mí a la hora de ponerme en el 11 titular, y es verdad que respondí con goles. Y no sé, por ejemplo, el Leganés llegaba sin ganar, nunca había ganado el Getafe B, nunca. Al Y B. al B. Y yo tuve la suerte de meter gol en el último minuto, y claro, pues eso al final ensalza tu figura, y con goles de ese tipo luego metí también al caudal que supuso el quedar segundos matemáticamente, que pues bueno, goles Importantes. importantes que repercuten a la hora de ensalzar un poco la figura del jugador. Y si no me fallan las cuentas, debías de tener 22, 23 años ya por esa época. Sí, 22 años tenía, 23, sí. Y entonces, claro, o sea, otra vez volvemos a tu carrera un poco de altibajos, de bajar, luego subir otra vez. Claro, con 23 años, segunda división B, en un Leganés, haciendo buena temporada, metiendo goles, como dices, importantes, jugando playoff, ascendiendo incluso. Después de eso, ni el Leganés ni otros equipos de segunda división contaron contigo viendo esa proyección. Con el Leganés me pasó igual que con el Rayo de, que me dijo el entrenador que no tenía, que en aquel era Sir Garitano, me dijo que no tenía nivel para segunda división. Y bueno, pues trenes que te pasan en la vida que por circunstancias no te agarras a ellos porque eres joven o porque te crees que te van a pasar más trenes, y mira, pues Claro. son de los pocos que me han pasado y que no me subí, de los que me arrepentiré toda la vida. Pero, ¿a qué te refieres? O sea, ¿es que el entrenador te dijo no tienes nivel y tú ya dijiste, ya lo diste por perdido, ya te marchaste? ¿O No, cómo? no, porque a lo largo del año pues tuve alguna conducta mala, que igual no sabía encajar cuando no jugaba, no sabía encajar cuando, pues ya te digo, cuando me dejaban sin convocar, que aquel año también me pasó. Son sobre todo cómo te tomas cómo encauzas toda esa energía negativa que te genera el no ir convocado o el que no te ponga en el once titular, encauzarla luego en la semana para entrenar. Y en cambio yo la encauzaba para envenenarme la mente y hinchar la bola interna, porque veía que no era capaz. Ahora ya siendo veterano, pues lo encauzaría de otra manera, que por aquel entonces pues no tenía la capacidad, o nadie de mi entorno fue capaz de ayudarme, pero yo creo que fue cosa mía, que no fui capaz de encauzar bien esa energía negativa que se me generaba cuando no jugaba. Hablaremos también, por supuesto, del tema mental, el tema de psicología en el futbolista.
Pero fíjate que yo creo que eso es una cosa que está cambiando. No sé si tú lo percibes ahora en los equipos en los que estás ya como veterano. Que yo sé que tú juegas mucho, este año has jugado mucho, pero bueno, si la gente de tu vestuario que a lo mejor no juega tanto, por ejemplo, yo ahora noto que he escuchado, no recuerdo quién fue un jugador del Atlético de Bilbao, del Atlético de Club, no recuerdo ahora mismo si fue un portero, ahora no recuerdo si fue un Simón o quién fue, pero él decía que él tenía que entender que su rol en el equipo era jugar cuando estuviese preparado físicamente y cuando estuviese a buen nivel, jugar en el equipo y sumar minutos, pero cuando no jugaba, como tú decías en este caso, cuando te quedabas sin convocar, que muchas veces antes, y creo que todavía sigue pasando porque es inevitable, el jugador siente que cuando el equipo gana no es partícipe de esa victoria y cuando el equipo pierde es como, no me han convocado, entonces por eso han perdido. ¿Crees que eso es una tendencia que cambia o cómo lo ves? Yo sinceramente creo que eso no cambia mucho, que es difícil que un jugador que no participa se sienta partícipe, que igual hay gente que lo esconde mejor, que eso también tiene mérito, esconde mejor esa mala leche o la encauza mejor. Porque es verdad que ahora en los vestuarios, ahí se ven buenos vestuarios en los que rápidamente a los que se quejan y tal, el vestuario les señala prácticamente. O sea, te das cuenta del que no está en el mismo barco. Yo creo que va más por el punto, la gente esconde un poquito más esa mala leche, aunque se sigue viendo, ya te digo yo que se sigue viendo, y que algunos son capaces de encauzarlo mejor. Pero yo creo que no ha cambiado mucho eso. Es que al final, o sea, siempre está la imagen también de que el jugador es egoísta, ¿no? Pero, y la gente critica mucho eso, pero yo os entiendo, porque es lo que tú comentabas, hay trenes que no pasan nunca. Entonces, sientes que pasa una temporada, no vas a estar jugando 30 años al fútbol. A lo mejor como entrenador te lo tomas con otra mentalidad, pero cuando eres jugador dices, hostia, es que va a estar a los 35 o 34, no voy a estar a este nivel. O sea, tengo que aprovechar mis trenes, me tiene que poner el míster, tengo que sumar minutos, me tienen que ver, incluso, pues eso, a veces egoístamente decir que yo no tengo jugadores y conozco jugadores que lo han pensado. Eh, el equipo va mal, pero yo he jugado bien. He hecho una buena temporada, con lo cual estoy contento. No, eso no puede ser. Eso es un pensamiento de jugador joven. O sea, pero bueno, que todos hemos pensado así, ¿eh? Sí, claro. Ya te digo que no me libro, que yo no me libro y que pasa que ahora sí que he cambiado la postura. Y yo soy el primero que cuando no me ponen me enfado. Pero sé que estar de mala hostia y poner mala cara al entrenador o a los compañeros no sirve realmente de nada. O sea, eso no me acerca a jugar el domingo siguiente. Lo que me acerca es, si me pone un minuto, partirme la cabeza ese minuto, si me pone 10, partirme esos 10, y si no me pone, el lunes en el entrenamiento compensatorio, morir, porque es que eso es lo que me acerca a jugar el domingo, no decir, joder, este entrenador es un gilipollas que no pone, no sé qué. Luego podemos hablar de fútbol y opinar de un entrenador de tal, pero lo que a mí respecta, sí que eso no me acerca a jugar el domingo siguiente. Fíjate, qué bueno. Yo la siguiente vez que esté en un vestuario entrenando, te voy a traer conmigo para que digas esto mismo, Es porque la si lo digo realidad. yo no se lo creen, pero si lo Ya. dices... Bueno, después de Leganés, ese palo de que te dicen otra vez, por segunda vez, que no cuentas con el nivel para la categoría o para el grupo, ¿qué buscabas tú? ¿Buscabas un segunda B otra vez, un segunda B puntero? ¿Buscabas un segunda a lo mejor si llegaba la oportunidad? La verdad es que no, tampoco buscaba, yo buscaba seguir en la misma categoría, en segunda B, pero claro, tuve la suerte de que mis padres me pagasen una carrera en una universidad privada y yo sabía que eso no lo podía dejar y que ellos se habían comprometido a pagarme una carrera en una universidad privada, con lo que ello conlleva, y Ujú, yo no podía defraudar a mis padres y sí que tuve oferta de segunda B de fuera de Madrid, pero a mis padres no les convencía. O sea, ujú. sobre todo a mi madre, que es la que más exponía sus ideas, no le convencía, que creía que tenía que acabar la carrera sí o sí. Y, y por una cosa o por otra acabé en tercera división otra vez en esa Sebastián de los Reyes. Di un paso atrás en mi carrera, que lo fue, y eso fue muy duro. Ese año fue durísimo para mí. El verme otra vez de ascender a segunda división a estar en tercera me costó la vida, me costó, sí. Es un salto muy grande, o sea, al final para atrás además, Sí. y tiene que ser, te ves con 23 años, que claro, a lo mejor con 30 lo aceptas más, pero con 23 tiene que ser duro. Quiero hacer énfasis en eso que me has dicho, que me parece súper curioso, que tuviste ofertas de ir a segunda B, a otras zonas, pero que preferiste terminar la carrera, también por el consejo de tus padres. ¿Te arrepientes de eso o crees que fue alguna decisión buena?
No, me arrepiento claramente. O sea, di un paso, sobre todo en lo deportivo, me equivoqué. O sea, yo tenía que haber seguido jugando en segunda B. Creo que hubiese estado más cerca del fútbol profesional si hubiese seguido en segunda B, porque bajar de categoría y luego volver a subir, como verás, cuesta mucho. Pero bueno, al final yo me debía a mis padres, que no tienen experiencia en el mundo del deporte, por desgracia, pues no tenían pues ese punto de conocimiento del deporte que hay que tener para saber que eso te está alejando de ser futbolista. Y por desgracia, pues sí, el tema deportivo me arrepiento, porque todavía sigo ligado. Igual el día de mañana, pues pienso diferente, no me arrepiento porque esta carrera me ayuda a encontrar un trabajo el día de mañana, porque el fútbol se acaba pronto, pero bueno, ahora mismo sí que me arrepiento. ¿Y tú crees que es importante que los jugadores se formen o tengan una opción? Porque el día del fútbol, el mundo del fútbol, aparte de que es corto, en cualquier momento se puede acabar. O sea, tienes una Sí. lesión, te pasa cualquier evento en la vida que te tiene que apartar del fútbol y tienes que buscar otra vía. Entonces, ¿crees que o sea, si tú hubieras un chaval ahora de 19 años, ¿le dirías que estudias una carrera? Sí, yo creo que hay que tener un plan B. Tú no puedes, el fútbol es un mundo muy difícil. Tú no puedes jugártelo todo a una carta, sobre todo de una cosa tan compleja como ser futbolista. O sea, que es lo que tú dices, que en un momento dado te lesionas y es que no te recuperas y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo creo que hay que compaginarlo con pues algo que también te guste y que sepas que te va a apasionar porque por suerte con el fútbol tienes tiempo, tienes muchas tardes libres o muchas Ujú. mañanas, que te da para estudiar algo que te apasione y que te pueda gustar. Y sin duda que yo no me la jugaría, si tuviese 19 años, no me la jugaría una carta, sobre todo ser futbolista. O sea, ni de bla. Creo que además hay un equilibrio entre lo que tú comentas de no poder seguir con tu carrera de futbolista por seguir con la universidad y no estudiar nada y dedicarte Claro, claro, solo, claro. solo a la universidad. Hoy en día, entre las carreras que son a distancia, al final Claro. lo puedes estudiar también después o más mayor. Al final yo creo que hoy en día tienen esa facilidad los jugadores y desde aquí, desde Primas del Fútbol, recomendamos que lo hagan. Sí. Palabra de Ferruy. Vuelves de segunda B, playoff de ascenso a segunda, a tercera división, pero al Sanse, que yo, si no me equivoco, en el Sanse has desarrollado buena parte de tu carrera y Sí. además viendo una crecida constante del equipo. Sí, sí, sí. Sí, me firmaron ahí en tercera división con Juan Sabas y Marín de entrenadores. Y ya te digo que me costó porque al principio te crees que te vale con menos, porque bajas una categoría, te vale con, o sea, solo con estar te vale. Y te das Sí. cuenta que no, que el fútbol rápidamente te pone en tu sitio, rápidamente te adaptas en este caso, para menos, al nivel de la categoría. Y pasé muy mal porque hubo partidos que me dejaron sin convocar, claro, en tercera división y decía, pero ¿cómo puedo estar yo aquí en la grada habiendo ascendido a segunda división? Y claro, eso tenía demasiada resaca del ascenso a segunda Sí. división de los 2 años anteriores, de, no sé, de la exigencia que también mostraban por mí, porque al final esperaba mucho de mí, porque claro, era un jugador que venía de segunda B y esperaba mucho de mí. Pero claro, ese año fue muy difícil. Es verdad que acabé jugando muchísimo y haciendo goles importantes también, porque sobre todo Miguel Ángel Marín confió mucho en mí ese año, que un año difícil para mí, y, y lo recuerdo mal al principio, pero luego sí que acabé con buenas sensaciones porque volví a ser yo y a tener esas sensaciones buenas pues de esa superioridad en los duelos, en ese sentirte bien. Fer, es muy importante, mi opinión, que un futbolista sepa gestionar todos los golpes duros, los golpes difíciles, ¿no? Y creo que muchas veces es una cosa que no se les enseña a los jugadores, se les enseña táctica, técnica, a nivel físico, pero muchas veces a nivel mental no tienes alguien que te forme y que te oriente y que te dé herramientas. Tú tienes alguien que te ayudase, aunque sea un amigo, no un psicólogo, un amigo, un familiar que te fuese tu apoyo. Yo tuve, no sé si que me ayudase, sino que me ponía los domingos, que era Marín, que era segundo entrenador, y que en contra del primer entrenador, en muchos casos, que esto me lo ha contado a todo lo pasado, que no confiaba tanto en mí, él sí que, si había que hacer un 11 siempre me ponía, y al final yo le digo que era mi ángel de la guarda en ese momento, que en esos momentos difíciles lo que
necesitas es que te pongan el domingo, Claro. aunque no estés bien, que te pongan. Claro, eso es difícil porque igual el rendimiento no era bueno y el primer entrenador pues veía a otros jugadores mejor, pero yo tuve, Marín, ese apoyo que en esos casos un futbolista necesita, que es que te pongan el domingo. Y yo, para mí, fue mi gran apoyo en esos días, y la verdad que le debo mucho porque todavía, vamos, sigue siendo amigo mío y todavía se lo agradezco. Y Fer, te hago una pregunta que yo tengo mucho debate tanto con jugadores como con entrenadores, como con gente del mundo del fútbol. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser, como se dice, cabeza de ratón o cola de león? Entonces, ahora mismo, te pongo el ejemplo ahora mismo para que te lo tengas mejor en mente. Estás en Fuenlabrada, has jugado mucho, has sido importante en el rol del equipo. ¿Preferirías seguir en el Fuenlabrada sabiendo que tu objetivo es una media tabla y saber que vas a jugar mucho y vas a ser muy importante? O a lo mejor estar en un equipo, pues un deportivo, un equipo de más nivel y saber que vas a jugar la mitad de los partidos y vas a estar sin convocar alguna vez y vas a ser su suplente. ¿Qué prefieres? A ver, luego influyen muchos factores. Yo ahora que tengo 2 hijos y la familia y tal, o sea, influye cantidad de cosas, y lo primero es la familia. Y entonces, esa pregunta, obviando a la familia, yo intentaría dar un paso adelante, porque siempre, si no confías tú en ti mismo, en que puedes ganarte, puedes ser cabeza de ratón en esos casos, yo confiaría en que puedo ser cabeza de ratón y que puedo ganarme un puesto, porque no, yo intentaría ir hacia adelante. Qué bueno, es curioso porque también hay gente que seguramente da la respuesta contraria, pero también habla del nivel de ambición y es importante porque el jugador tiene que ser ambicioso y tiene que ser un punto egoísta y tiene que ser un punto de que, como tú decías antes, te joda que no te pongan, te joda que te saquen 20 minutos, te joda que el entrenador no te ponga en el 11 en el entrenamiento, lo que sea. Entonces, fíjate, me parece que demuestra ambición por tu parte. Con el Sanse, ¿qué tal año hacéis? ¿Quedáis arriba, abajo? Pues en el descanso del último partido íbamos segundos y acabamos séptimos, fuera del playoff. O sea, Wow. estaba todo tan igualado que íbamos ganando 1-0, que marqué yo aquel gol, y nos remontó el Alcorcón B, perdimos 1-2 y acabamos séptimos. No me preguntes la igualdad que había en ese grupo, pero así fue, y la verdad que fue un poco decepcionante, porque teníamos altas expectativas, éramos un equipo bueno de la categoría, y en media parte se nos fue todo al traste, pero bueno, ya te digo que fue un año que mejor que pasase, por circunstancias que tampoco quiero explayarme. Fue un año bueno que refrescar y pasar a la siguiente temporada. Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Pues me firma el Rayo Majadahonda para segunda B, porque Marín habla con el entrenador, que era Iriondo, Ujú. y me firma en segunda B. Y aquí empieza mi andadura de que me echan de los sitios, y empecé en pretemporada y venían también el Majadahonda de ascender a segunda B, y que era un Ujú. grupo fuerte. Yo percibí que me iba a costar, era una pretemporada difícil, y percibía pues que los jugadores se entendían bien, que tenían un modelo de juego muy específico, que el entrenador era muy peculiar en cuanto a lo que le exigía a sus futbolistas, que no iba un poco con mi perfil. Yo, que era un perfil pues más, pues ya me conoces, el juego directo, si me has ido a Sí, jugar, sabes qué estilo de sí, sí. jugador soy. Este era un equipo que jugaba a otra cosa que yo pues no, igual no me adapto tan bien como a otro tipo de fútbol. Y a mediados de agosto, bueno, yo empecé a notar como que el entrenador no se dirigía a mí, me lo encontraba por el pasillo y no me saludaba. Decía, o sea, ¿qué coño pasa aquí? O sea, ¿esto qué significa? Y claro, era pues la crónica de una muerte anunciada, que me iban a echar, y me quedé un poco en la estacada y me fui al Puerta Bonita en tercera división. Antes de hablar de Puerta Bonita, quiero hacerte una pregunta, que era uno de los temas también que quería tocar. Veo que todo lo que quería tocar lo estamos tocando. Tenía otra manera de plantearlo, pero me gusta que se desarrolle así porque la verdad es que me gusta que sea así de natural todo, ¿no? ¿Crees que es necesario que los jugadores sepan a dónde van antes de firmar por un equipo? Es decir, por ejemplo, en este caso a lo mejor tú podías haber sabido que Iriondo era un entrenador que le gusta mucho, pues eso, el juego combinativo, llegar por abajo, muchos pases y demás. ¿Crees que es importante en una carrera de un jugador que elija bien dónde va?
Sí, pero tú siempre crees que te puedes adaptar a cualquier modelo de juego, sobre todo cuando eres joven, confías en que eres capaz pues, de jugar a lo que el entrenador va a pedir. Es verdad que igual hay jugadores que les cuesta más, pero bueno, no deja de ser segunda B o tercera o segunda B, que son categorías en las que al final el fútbol directo va a aparecer o en muchos casos la solución en juego corto no es la más eficaz pero es que este entrenador era el mayor extremo de juego corto, de juego de posiciones, de los creadores del juego de posición, yo creo, de hoy en día. Sirviendo que sigue entrenando en Salud, que aparte de pues, que me echase y tal, creo que es un entrenador increíble y que aprendí mucho en un mes que estuve con él. Creo que aprendí mucho de fútbol, pero era una persona muy peculiar, muy de sus ideas y que rápidamente él identificaba al jugador que creía que no iba a estar al nivel de lo que él quería. Y después, otra vez para tercera, bueno, ni siquiera ni siquiera volviste a segunda B, fue una pretemporada, vuelves a tercera y bueno, cuéntanos qué tal ese año. Pues me voy al Porta Bonita, sinceramente, porque es el que más me paga. Digo, mira, no sé dónde ir ya. Me voy al Porta Bonita porque no sé qué hacer ya. Y era un club un poco inestable y nada, fue un desastre. La verdad que empezamos mal, fuimos abajo en descenso todo el año y vamos, íbamos a descender. Estábamos prácticamente, en mitad de año estábamos prácticamente descendidos y otra vez me llama el Sanse porque me llama también el Tribal Valderas, que era Lolo Escobar el entrenador, que es un entrenador conocido de Madrid, Sí, sí. y me comprometo con él a ir al Tribal Valderas, pero de repente me llama el San Sebastián de los Reyes, que era el club en el que tenía yo a mi ángel de la guarda, que es Miguel Ángel Marín, y, y me voy al Sanse. Decido irme, es verdad que dejé tirado porque ya me había comprometido verbalmente con Lolo Escobar, pero decidí irme al Sanse porque creo que me veía con más proyección para mi futuro. Bueno, Fer, o sea, la gente que esté escuchando este podcast y que no te conozca va a decir, pero bueno, ha traído una persona que le echan de todos los sitios. Bueno, iros a ver un partido de Fer en primera red y veréis cómo la superioridad que tiene. Y Sí. es una anécdota que yo, bueno, estoy como scout en UCAM Murcia y en segunda ref. Bueno, creo que no hay ningún problema en decirlo. Fui a ver un partido vuestro para hacer informe y uno de los destacados fuiste tú. O sea que para que veas para que la gente del podcast que tan malo como nos muestra, no eres para nada. Vale, Así vale, que, gracias. así que bueno, entonces vuelves a tu sitio, a tu sitio que te sientes como en casa y en Sanse después, a tu segunda etapa, ¿cómo la vives? Pues mira, llega un equipo de los mejores equipos que he visto jugar en mi vida. O sea, lo entrenaba Mateo García, que está este año en Lanzarote, y también de juego de posición, se juntaron varios jugadores de mucha calidad, no sé, jugadores que habían pasado por superior categoría y realmente pegaban unos meneos a los equipos en tercera división, que no he visto yo ese fútbol en tercera división que no sea un filial en mi vida. O sea, yo no conseguí entrar en el equipo 100%, es verdad que me ponía de vez en cuando Mateo, pero realmente no me veía en ese, decía, me ponían arriba, yo no paraba de tirar de más que para todas partes, pero claro, decía, esta gente va volando, o sea, y, y es cierto pues que no hice goles en todo el año, y quedamos primeros, y en el playoff de ascenso, el partido jugamos contra Santa Brígida, es un equipo de Canarias, y en el partido de ida pues no me ponen, perdemos 1-0. Y en el partido de vuelta sí que confía en mí y me pone de titular. Nos meten un gol y claro, tenemos que meter tres. Metemos el 1-1, el 2-1, minuto 88, balón al aire, la bajo y la meto por la escuadra. Punto de inflexión clarísimo en mi carrera, que si no llega a ser por ese gol no sé dónde estaría. Sí. Pero para que veas cómo son las carreras, eso fue un punto de inflexión clarísimo. No había hecho un año nada destacable, o sea, había hecho 4 goles en el Puerta Bonita y en el Sanse 0. No había acabado de entrar en el 11 inicial, pero tú fíjate, confiaron a mí para el último día, y ya te digo, una falta lejana, hago un control increíble y la meto por la escuadra
Y a partir de ahí, pues, ascendimos a segunda B y claro, imagínate, pues el ídolo del día. Fíjate que es curioso porque el fútbol tiene estos momentos que una persona que llevaba todo el año sin meter ni un gol, un atacante que llevaba todo el año sin meter un gol, y mete el gol que realmente importa para subir de categoría, ¿no? Al final todos los goles son importantes, pero este es el definitivo. ¿Podrías decir que ese es tu momento más dulce como jugador? Vale, he pasado otros dulces también, pero es verdad que si analizo mi carrera, creo que eso fue un punto de inflexión claro de mi carrera, de lo que hablábamos de los picos, creo que ese fue claramente el vértice del pico para tirar para arriba, porque ya te digo que es que me iban a echar, ¿sabes? O sea, no iba a renovar ni de coña, pero incluso metiendo ese gol había gente que dudaba, pero el presidente decidió que yo me tenía que quedar, que encima eso, que fue un golazo. Entonces decidió el presidente que me tenía que quedar, que una persona que había hecho ese gol que tenía que seguir y mira, pues a partir de ahí ya empezó mi carrera. Ya había jugado en segunda B, pero a partir de ahí sí que ya no he bajado más a tercera división. Te asentaste, fíjate qué curioso porque del presidente a lo mejor lo que tú dices, si no hubiera metido ese gol, si la pegas en el palo, le cae a otro tío y la empuja a otro tío, a lo mejor estabas fuera. Creo que el fútbol es así, son momentos, detalles que te marcan carreras y hay muchísimos casos de compañeros que te podría contar que les ha pasado lo mismo. Sí. Ahora luego hablaremos un poco de qué jugadores son los que, bueno, pues los que más te han impresionado, los que más te han decepcionado porque pensabas que iban a llegar a algún sitio. Pero antes quiero que termines un poco tu etapa como jugador, tu trayectoria. Después subís con el Sanse a segunda B y ¿qué? ¿Después qué? Pues me adapto en segunda B, como decías, juego muchísimos partidos, primero con Diego Montoya de entrenador y luego con Alfredo Santalena. Eh, Empiezo jugando bastante bien, hice goles al principio de temporada, además rápidamente, el primer partido hago gol, eso también me sirve para decir, joder, segunda B, primer día hago gol, o sea que bueno, esto va bien, esto carbura. Y cuando peor relación deportiva estoy teniendo con el entrenador, que me deja de poner tal, le echan. Y viene Alfredo Santalena y otra vez refresco un poco el año y ese año hicimos play-out. Hicimos play-out por bajar a la tercera división, pues otro punto de inflexión. Jugamos con play-out contra el Levante B, empatamos a 0 los dos partidos y nos vamos a prórroga y penaltis. Y por suerte apareció la figura de Raúl Moreno, el portero que teníamos por entonces, que paró 3 penaltis. Y no nos dio tiempo ni a sufrir. O sea, pim pam pum, los paró los tres y ala, a celebrar. O sea, nos quitó muchos nervios el hecho de verle en un portero veterano que tenía por entonces 39 años, 40, y la verdad que nos dio la vida. Que bueno, fíjate que el fútbol también tiene estos altibajos, tu carrera los ha tenido. ¿Y crees que muchos jugadores fallan en adaptarse de una temporada a otra? Porque muchas veces vemos temporadas en las que estás muy bien y todo va rodado, y la siguiente a lo mejor por un ascenso o por un cambio de lo que sea, se debilita la plantilla, cambio de entrenador, y pasas a tener otro mundo distinto. ¿Crees que ha sido clave en tu carrera adaptarte a cada momento? Sí, yo es que tengo la teoría de que cuanto más arriba, yo es que he hecho más goles en segunda vez que en tercera división, o sea, porque al final los compañeros son mejores también, o sea, Claro. mejoran los centros, mejoran los pases, mejoran el nivel el nivel del compañero mejora, el nivel es más alto, entonces para mí ha sido más fácil jugar en segunda vez que en tercera la sufrí mucho, es un fútbol difícil y que los campos son peores. Es verdad que segunda B no lo mismo que primera red, que ahora el nivel es mayor, pero yo he disfrutado más segunda B que tercera. Que tercera me pareció una categoría más difícil que segunda B. No fue difícil adaptarme a estas categorías y creo que puede haber futbolistas que les cuesta adaptarse, pero no fue mi caso. Qué curioso, fíjate. ¿Tú después, los años siguientes, si te mantienes en el Sanse o tienes algún año entre medias que te marchas y... Sí, sí, sí. O sea, mantengo el año siguiente en el Sunset, que hago un buen año. Ese año me llaman, pues me llamó el Sabadell, que me llamó el míster, el director deportivo, mostró un interés increíble conmigo y me llamó el Algarve también en segunda B y la Cultural Leonesa. Y ese año decido irme a la Cultural. Es verdad que yo me quiero ir a Sabadell porque me llamó el entrenador, el director deportivo, mostrando un interés
muy especial, llamándome, siendo insistentes, pero al final mi representante me convence para irme a la Cultural Leonesa porque era un equipo recién descendido y que era un proyecto, pues, sobre el papel, mayor proyecto, y me voy a León. Y nada, pues igual, llego al vestuario y no paro de ver gente de segunda división, jugadores que he visto yo en segunda, digo, ¿yo qué hago aquí? Ferruiz del Sanse, ¿qué está haciendo aquí? Y me senté en el vestuario y también me chirriaba, algo me chirriaba, decía yo, esto aquí yo no sé si pego mucho. Y efectivamente a mediados de agosto me dicen que me quieren ceder al Guijuelo. Y yo digo que no, que ya tengo una edad y que prefiero rescindir, quedar en paz y buscarme yo el equipo. Y me voy al Salamanca. El Salamanca o Salmantino, el que ahora está peleando por subir a segunda red. Sí. Y, nada, la verdad que estuve medio año ahí, llevaba 4 goles, pero al final acabé mal con el entrenador porque un día hice 2 goles y al día siguiente no me puso ni un minuto y mi cerebro no fue capaz de entender esa situación, aparte de otras vivencias que había tenido con él durante los entrenamientos y tal, pues no fui capaz de entenderle. Y como él no le entendía ni él a mí, pues mira, pues me busqué una salida y me llamó el Burgos, que también es un buen club, y decidirme ahí a acabar el año. Y bueno, también luchamos por mantenernos en segunda B, sufriendo, y al final nos salvamos. O sea que fue un periplo de 3 clubes prácticamente en un año. Sí, hice más mudanzas que encima también me estaba mudando en Madrid y vamos, menos mal que me ayudaron mis padres y mi mujer y la verdad que fue una época dura también porque me costó también llegar en diciembre, como ya me costó anteriormente en otros sitios. Llegar en diciembre fue difícil, adaptarme a un grupo hecho, es verdad que eran muy buenas personas en Burgos, había calidad humana era buenísima, pero me costó adaptarme y es cierto que no acabé de arrancar. Ese año fue un año difícil y bueno, tenía otro año de contrato con el Burgos, llegué a la pretemporada, inicié bien la pretemporada, de los máximos goles de la pretemporada, pero también deciden que en agosto deciden que me quieren, que me quieren echar. Así que nada, ¿dónde volvía cada vez que me echaban? Pues al Sanse otra vez. Tenía las puertas abiertas. Sí, tuve suerte porque el Sanse lo compró otros inversores y me llamó Casquero, que es el director deportivo, y me dijo que si quería ir allí, y bueno, yo encantado de volver a mi casa. Además, después de un año que había hecho muchas mudanzas, en Madrid acaba de comprarme una casa en Madrid y quería vivir en mi casa. Y la verdad que la paz mental que tuve fue enorme. Fue enorme al llegar a mi casa, a sentarme aquí. Pero luego fue un año muy difícil. En el Sanse no fuimos capaces de encadenar buenos resultados y que prácticamente estábamos descendidos y vino el COVID. Y nos salvó el COVID. Wow. Fíjate, a mucha gente le tocó la parte negativa, a ti te tocó la parte positiva y al Sí, Sanse, ¿no? sí. Yo iba a descender, o sea, iba a descender a tercera división y es otro punto de inflexión en mi carrera, que viene el COVID, deciden reestructurar la categoría y finalmente no descendemos y bueno, y Casquero decide que quiere echar, entre comillas, o dejar ir a todos los futbolistas que había tenido, porque había tenido muy mala experiencia, porque ya te digo que ganamos poquísimos partidos. Total, que como yo tenía contrato, decidí quedarme a prueba en el Sanse. Deciden que si quieren puedo entrenar, pero que no cuentan conmigo. Y bueno, me preparé mucho para convencerles y la verdad que hice una pretemporada muy buena y al final decidieron contar conmigo y bueno, y ahí estuve. Y cambió el equipo prácticamente de un año para otro. Sí, cambió el equipo, se quedó Gavilán, yo creo que era por el trato que tenía con él Claro. y Rubén de Tomás porque Rubén de Tomás, que es el hermano de Tomás, y el Sí. otro era yo que me quedé a prueba, pero porque yo confiaba y porque Marín me insistió mucho en que me quedase, que yo tenía capacidad para convencerles y bueno, yo lo pensaba igual también. Y nada, me preparé mucho para poder quedarme y al final el míster, que era Marcos Jiménez, que era el que había tenido en el Tribal, pues decidió contar conmigo. ¿Y ese es el año que después del COVID se reestructura y aparece la primera red? ¿O todavía no es ese año? ¿Hay No, un este año intermedio? eran los subgrupos,
que eran había 5 grupos, había 2 subgrupos. Sí. Y ese año ganamos el subgrupo de Madrid con alguno que era de Mallorca, creo que era, el Baleares también, pues quedamos primeros y jugamos playoff de ascenso a segunda división con el Sanse, que yo creo que es o la única o de las pocas veces que ha jugado el Sanse playoff de ascenso a segunda. ¿Qué y la verdad que diferencia? ¿Perdón? ¿Qué diferencia, digo, de un año a otro, del año de play-out, que ibas a descender a tercera, echan a todo el equipo y qué diferencia tan grande? Sí, me aproveché del punto de inflexión del Sanse, pues yo con ellos. Y ya te digo, fue un año increíble con un grupo humano también muy bueno, gente de Madrid, una mezcla de Madrid fuera súper comprometida. Ganamos 6 partidos seguidos, que yo creo que eso se nos ha dado tampoco mucho. Y mira, pues al final nos eliminó el Algeciras en semifinales, pero bueno, la experiencia fue buenísima, buenísima. Y luego al año siguiente ya se inicia la primera ref, que fue también un año precioso con equipos de mucho nivel, estadios, ya se nota el cambio de segunda vez a primera ref, creo que los estadios, el nivel competitivo es mayor y bueno, pues ya estamos aquí en Fuenlabrada, ya hemos llegado. Yo luego te preguntaré por el futuro más cercano que tienes, tus planes y demás. Pero antes, quiero preguntarte por ese cambio. Tú has sido, como nos comentabas, has vivido mucha segunda B, ¿vale? Y has vivido ahora la segunda y primera. Bueno, la segunda red no, la primera red directamente. ¿Se nota ese cambio o sea, cómo has vivido el cambio de segunda B a primera red? ¿Hay más diferencia porque son los mejores de lo que era la segunda B? ¿O realmente es parecido? A ver, yo sinceramente es difícil darse cuenta del nivel, pero es verdad que sobre todo fuera de casa los equipos aprietan más, o sea, los estadios son mejores, ya fuera de casa no ganas tantos partidos como podías ganar en segunda B porque ibas a campos igual que no había tanta gente o no sé, a mí por ejemplo este año fuera de casa es que hemos ganado partidos y yo creo que mucho es porque no tiene que ver, es que ha evolucionado la categoría, o sea, Claro. a nivel estadios, a nivel futbolista es lo que hablábamos antes, al final el filtro de jugadores se sigue reduciendo en segunda B con primera ref, entonces solo por descarte la calidad sube. ¿Y qué tal la experiencia tanto el año pasado, si no me equivoco, fue el año pasado primera ref con el Sanse, este año con el Fuenlabrada? ¿Qué tal? ¿Cómo valoras esas 2 temporadas en primera ref con cada uno de los equipos? Con el Sanse muy bien, no sufrimos en ningún momento de la temporada, creo que nos hicimos fuertes en casa, que hemos ganado, fuimos capaces también de sacar puntos fuera. De hecho, no llegamos a tontear nunca con el descenso, que para el Sanse pues, tiene mérito. En realidad, yo creo que llegamos a tocar el 5.º puesto, que eso fue nuestro pico. A partir de ahí no fuimos capaces. Estuvimos viviendo siempre en el puesto 10º y ahí estuvimos toda la temporada y la verdad que muy gratificante. Ya te digo que jugando contra equipos de mucha calidad, jugando en Riazor, que para mí eso fue una experiencia increíble. Volví a sentir lo de Wembley, decir, este sí que se parece a Wembley, este sí. Y la verdad que sí que se nota. Y con Fuenlabrada, pues yo creo que ha dado un pasito más adelante porque no hay campos de césped artificial. El filtro también se sigue reduciendo porque la calidad de los futbolistas creo que va mejorando y bueno, yo es que tampoco sé cómo está. Yo veo partido de segunda red, pero hasta que no estás, y de tercera red, pero hasta que no estás dentro, pues no sabes realmente cómo es el nivel. Pero bueno, yo creo que el nivel de los futbolistas es alto. Yo creo que en cuanto a la diferencia a nivel medio no hay tanta diferencia. O sea, si comparas un jugador medio de primera ref y uno de segunda ref, no están tan alejados. Sí. Pero sí que creo que hay mucha diferencia a nivel individual. O sea, tú ves jugadores que no ves en segunda ref y jugadores que podrían jugar perfectamente en segunda división, bajo mi punto de vista. Y también, sobre todo, yo casi lo que más he visto ha sido segunda ref, pero también he visto primera ref, he visto a Alcorcón, he visto a vosotros, Córdoba. Pues fui a ver además el partido contra el Córdoba que ganasteis aquí en casa. Lo que se nota es que son equipos de otra entidad, que vas a ver un partido y te vienen de visitantes, te vienen, como yo fui a ver el Alcorcón Depor, 600, 700 personas. Entonces, es otro nivel de estructura de profesionalismo y aunque tú digas que no has tocado lo que es profesionalidad de primera y segunda división, yo consideraría que primera ref es profesional. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que
En realidad hemos jugado contra el Navalcarnero y el Adarve en pretemporada y no fuimos capaces de ganar a ningún equipo de los dos. Al Leganés B jugamos contra ellos también y les ganamos 1-0 y gracias. O sea que la igualdad es máxima. O sea que Y tampoco hay mucha diferencia, pero tampoco te puedo destacar con detalles si es muy superior o no, claro. porque pero es verdad lo que tú dices, que igual en primera red se ven jugadores, no sé, yo he visto jugadores, por ejemplo, muy rápidos, que igual en segunda red no se ven tanto, o tantos jugadores, al final la velocidad en un extremo pues es de las cosas más Sí. importantes. Entonces, o sea, había extremos que te encaraban y decías, uff, madre mía, este no le cojo yo ni... Y con un brazo. Yo sí. Ahora ya que hemos conocido todos tus pasos, todas tus temporadas, tu carrera al completo, me quiero centrar un poco en aquellos puntos que han sido diferenciales en tu carrera, sobre todo por emociones. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el mejor recuerdo de ambiente, ¿vale? De estadio que digas, como decías, quizás sea en Wembley o Riazor, no sé si hay alguno más que sea para hacer un top 3 de Sí. sitios en los que has dicho, joder, o sea, se te ponen los pelos de punta de recordarlo. Pues el Tartiere, el del Oviedo, ese me cogió además muy joven, con 21 años en el Leganés, y estuve en una nube todo el partido. No fui capaz de asentarme, de poner los pies en el suelo. Me superó el ambiente. No estaba preparado todavía para estar en un estadio nivel Tartiere con 15.000 personas que había. No fui capaz. Además, el estadio, el Tartiere, creo que de segunda incluso es como el cuarto estadio más grande de segunda división. O sea, un estadio, claro, el Oviedo es que tú habrás enfrentado, bueno, te has enfrentado al Deportivo, al Oviedo, a equipos seguramente Cultural Leonesa que has jugado, de hecho. O sea, Burgos, equipos que realmente casi pertenecen más al fútbol profesional que no, que al fútbol semiprofesional. Luego también te quería preguntar por jugadores, tanto a los que te has enfrentado como que han sido tus compañeros. ¿Cuáles han sido los mejores, los que hayas dicho, este tío juega otro deporte? Pues yo el primer jugador así que coincidí en la selección española fue Thiago Alcántara, no creo que os suene mucho, Casi nada. que dije, madre mía, este es Ronaldinho. Yo, claro, estaba en la época de Ronaldinho, decía yo, Sí. es igual que Ronaldinho, o sea, porque era más media punta por aquella época, no es el jugador que es ahora, que es más medio centro, en aquella época era más pues el estilo Ronaldinho y yo le veía entrenar ahí con la selección y decía, ¿pero esto qué es? ¿Pero dónde ha salido este chico? O sea, madre mía. Y en esa selección también estaba Dani Pacheco, que es un jugador que también ha jugado en Primera División y que era canterano del Barça, del Málaga, mucho talento, muchísimo talento. En aquella selección fueron los que más me llamaron la atención. Y luego, pues a medida que han ido pasando los años, por ejemplo, me enfrenté a Muniain en las selecciones autonómicas y lo mejor que podías hacer era alejarte porque desbordaba todo lo que se le ponía por delante. Era increíble, increíble. O sea, juego yo de extremo derecho, él de extremo izquierdo y prefería no acercarme porque si me acercaba es que me regateaba. Decía, bueno, pues me echo para atrás Te quedas arriba. y así no me supera, ¿sabes? Pero bueno, fue... Y, Y y luego compañeros tuyos, quizás, aparte de Thiago Alcántara en la selección, en el Madrid, o a lo mejor alguno que hayas tenido recientemente. en el Madrid coincidí con Pablo Sarabia que se le veía que iba para estrella ya, sobre todo por la mentalidad que tenía, por la ambición. Tampoco llamaba muchísimo la atención por su velocidad o por su regate o por... Pero bueno, es lo que se parece mucho a lo que ha sido ahora, que es un jugador que tiene muchísimo talento, pero tampoco es muy Diligencia. rápido, pero tiene una pierna izquierda increíble. O sea, luego coincidí también Carvajal, Marcos Alonso, Denis Cherichev, Samu Saez. Es verdad que la generación mía, no te creas que luego, que soy del 91, no ha sido una generación de esta que digas que sea de los mejores. No Sí. se ve que no han llegado ninguno a la super élite. Pero ya te digo, he coincidido con muchos. Dioni, el del que está ahora en el Baleares, coincidí con el Leganés, que todos los años hace más de 15 goles. Es un jugador muy llamativo que me extraña que no haya querido jugar en segunda, pues seguramente haya tenido ofertas, pero Suena para segunda. Yo he escuchado que están este año otro buen año y lo sí. tienen ya ahí en el punto de mira. Sí, pero a mí él me contaba que en segunda división no hacía tantos goles, que él había tenido experiencias y que le costaba más porque los defensas eran mejores entonces yo creo que él tiene eso en la cabeza, que él prefiere ser cola de león, ¿no? Decíamos. Exactamente. Él Exactamente. prefiere cola de león. Y Fer, ¿alguno más que tú hayas
por ejemplo, Diony es un buen caso, pero algún ejemplo más de que tú hayas dicho que haya jugado con un jugador que dijeses, este tío, como decías de Pablo Sarabia, este tío se le ve que va a ser estrella y realmente luego no haya tenido esa carrera o no se haya dado al fútbol. Por el Sanse han pasado muchos futbolistas de decir, ¿qué hace este aquí? Conmigo, aquí en el Sanse en segunda B, que se llamaba, por ejemplo, se llamaba Rubén Sánchez, que fue canterano del Villarreal, del Valencia, del Albacete. O sea, era un jugador que era imparable, o sea, imparable. Le veías entrenar, tenía una salida para los dos perfiles. Pasa que, claro, seguramente pues no le conozcas, pero de jugadores de entrenar con ellos, de decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego jugadores que les has visto crecer y que ahora están, no sé, por ejemplo, Castel también me llamó mucho la atención cuando llegaba con nosotros, que ahora está en el Ibiza, que empezó a entrenar con nosotros y parecía nada. O sea, que el entrenador a veces hasta le ponía a correr porque no corría él. Pero vamos, son jugadores que llaman mucho la atención, sobre todo en el día a día, porque les ves sacar las condiciones que igual un partido pues no te da pie a ello, porque son situaciones más aisladas, es fútbol 11, no es fútbol reducido. O sea, muchos futbolistas que pasan, por el Sanse han pasado muchos que por circunstancias de la vida pues han tenido que no han podido progresar en el fútbol. Ajá. Bueno, tú podrías ser perfectamente también uno de ellos. Con el pasado que has estado en los clubes, al final yo creo que tu trayectoria es muy buena porque sobre todo por la importancia de tus goles, por los equipos en las categorías en las que has estado, además te queda fútbol todavía, yo estoy seguro, pero bueno, tú también puedes ser un ejemplo de esto. Otra cosa, Fer, que me llama mucho la atención, es un tema que quería tocar, sin tampoco que me des muchos detalles si no quieres, yo entiendo que es una cosa también personal, pero el tema económico en segunda B, ¿cómo va? ¿Cómo es? Es decir, un jugador medio en segunda B y ahora en primera ref vive del fútbol, ahora en primera ref entiendo que sí. ¿Segunda vez es normal que la gente viviera todo del fútbol o era más difícil? Segunda vez era difícil. Es verdad que la gente joven empieza ganando poco. Yo, por ejemplo, en Leganés ganaba 1.000 euros. ¿Sabes? Que para Leganés era poco, muy poco. Ya. Pero los jóvenes al final pues nos interesa menos el dinero, nos interesa jugar partidos en la categoría y bueno, los clubes aprovechan un poco de eso, que a medida que van cumpliendo años, pues a los que más edad tienen les pagan más hasta que llegan a una edad que les empiezan a bajar también el sueldo, pero en segunda B, ahora en primera red yo creo que el nivel es bastante más alto que en segunda B y se aprovechan menos de la juventud. Ahora los jóvenes yo creo que están mejor pagados en primera red. ¿Y crees que por tanto también hay muchos intereses, tanto económicos como de otro tipo? Ahora es cuando también quiero enlazarte lo de los representantes que hablábamos al principio. Tú no tuviste, por suerte para mí, porque yo hoy en día veo jugadores que captan jugadores cuando hay una competencia feroz de representantes, con 12 años, yo incluso a Levines he visto yo ya con representantes, incluso en clubes que Madrid, Barcelona, entiendo equipos así, Atlético de Madrid, entiendo que los niños tan pequeños, bueno, puedo entender, pero a equipos de barrio. Yo he visto en Moratalaz, Adarve, que son equipos de aquí de barrio de Madrid, he visto gente, o sea, chavales con representante con 12 años. Entonces, primero, ¿qué opinión tienes tú de eso con niños? Bueno, yo creo que habría que limitar un poco la cantidad de representantes que hay, no sé cómo realmente, pero creo que hay demasiados y al haber tantos lo que hacen es se reduce los jugadores que puedes coger y por eso van a edades más tempranas, a clubes más de barrio, porque intentan ver a la Perla antes que la vea el Madrid o el Barça, pues la intentan encontrar ellos porque hay más representantes y claro, se van reduciendo, van tirando para atrás y acaban pues en el campo de la Darbe o en lo que tú dices. Yo creo que es porque hay muchísimos y Claro. hay muchísima competencia. Ahora con esto que dicen que se tiene que sacar el certificado, que tienen que hacer el examen, pues a ver si consiguen que así se reduzca un poco el nivel de representantes y pueda, pues, que no tengan que ir a por niños de 12 años, que va a hacer, o de 10, o de 11, o de 12, no sé, es que no sé. O sea, yo no estoy muy puesto porque todavía pues no estoy ligado a eso, pero la verdad es que es difícil que vayan a por niños de 12 años a clubes como el barrio o como la Darbe del barrio El Pilar, creo que no, que chirría, la verdad que chirría para el fútbol. Es delicado. Yo cuando tú has comentado que tú no tuviste representante hasta hace relativamente poco, bueno, relativamente poco, hasta que empezaste tu carrera un poco como ya como senior, yo, joder, para mí es lo ideal porque no sé, o sea, si tú piensas tu carrera con representante, ¿quieres que te hubiera ido mejor porque te hubiera podido conseguir oportunidades o crees que al revés, porque te hubiera metido más presión? Pues mira, yo cuando salgo del Leganés, que fue un punto de presión negativo,
Mis representantes eran buenos, ahora tienen muchos nombres, tampoco voy a decir el nombre para no crear ningún conflicto y tal, pero es una empresa que ahora es multinacional, que lleva futbolistas de primera, de todos los deportes, y tampoco incidieron mucho en encontrarme un equipo, o por lo menos, o sea, yo era mayor de edad, podían comunicarse conmigo. A mí no me comunicaron tampoco ningún equipo, ni prestaron especial atención en mi caso. Pues yo digo que esto, el año que hago, si hago esta temporada, aquel año por entonces, me hubiesen llamado muchos más equipos, porque creo que hay más representantes. O sea, yo creo que en esa época había muchos, pero no lo suficientes para encontrarme un equipo a mí que acaba de ascender a la segunda división con 21 años. O sea, es que eso todavía no sé qué pasó ahí, todavía no sabría explicártelo. Entonces, que haya más representantes va a poder ayudar a algún futbolista a ser mejor futbolista antes o jugar más alto, pues no lo sé. Realmente, seguramente sí, pues porque esto se mueve por contactos y ese representante seguramente tenga más contactos. Claro, al final, hombre, yo creo que es una figura necesaria, ya en el fútbol más profesional, es una figura necesaria porque al final, y esto yo en el mundo de scouting, dirección deportiva, o sea, te referencia a muchos jugadores yo tengo mensajes, yo fíjate que ya estuve desde el nivel que estoy, pero te llegan muchos mensajes a las redes sociales de, oye, mira este jugador, vete a ver este partido, que mira no sé quién, te llegan vídeos y creo que es una labor que ayuda y facilita el director deportivo, pero también creo que hay muchos intereses, porque en el momento en el que hay dinero ya de por medio, el representante muchas veces deja de mirar por el interés del jugador, de dónde le irá mejor el sitio, y busca más el dinero. ¿Tú has tenido esa situación de confrontar con un representante tuyo, sin que digas el nombre, por supuesto, de decir, Sí. él me está sugiriendo este destino y yo, sin embargo, quiero este otro? Sí. Por el tema de las comisiones y tal, obviamente el representante yo creo que va a preferir, salvo algunos casos que se comportan de otra manera, va a preferir el que se lleva mayor comisión. O sea, Claro. y seguramente te intenta convencer de que ese va a ser el mejor sitio para ti, creo yo. Luego también confío en la buena voluntad de las personas y creo que hay representantes que buscan lo mejor para el futbolista. Pero si una persona que es representante necesita esos 1.000 euros de más para comer el día de mañana y te va a intentar convencer de que te vayas a ese club, o sea, es que es su trabajo, en el fondo, su trabajo es ganar dinero, pero claro, ahí entran en juego las personas que ojalá en la mayor parte de los representantes pues miren más por el futbolista que por ellos mismos y esos 1.000 euros o 2.000 o 300.000 de diferencia, o sea. Claro, y a ti te ha pasado, porque lo has comentado una vez que te ha pasado, que es cuando Cultural contra Sabadell. Tú que eres Sabadell, fuiste a Cultural, no salió bien. ¿Te ha vuelto a pasar en tu carrera que te has dejado llevar por la experiencia, o sea, por la voz del representante? Ya no me dejo llevar, ya me confundí esa vez y también he ido cumpliendo años y sé lo que quiero y al final te conoces tú a ti mismo mejor y es verdad que me han intentado convencer también de irme a sitios que iba a ganar más en un principio, pero luego va a tener más gastos, pero claro, el representante sí va a llevar mayor comisión. Entonces, porque él no tiene que viajar donde yo voy, ni gastarse una casa, ni un piso, pero yo sí. Entonces, Claro. sí que yo todavía noto eso, es que te aprietan para irte, para que te vayas donde ganas más, pero donde ganan más ellos, no tú. ¿Sabes? Tú también ganas más, pero tú tienes que comprar, tienes que alquilar la casa, tienes que viajar, volver, ¿sabes? Sí que eso sí que pasa, sí. Y tú por tu trayectoria deducimos que al final has estado casi todo, tú eres de Madrid, has estado casi toda tu trayectoria en Madrid. La vez que además saliste de Madrid, que fueron esos tres equipos, no te fue del todo bien. No. Entonces, ¿fuera de España has tenido oportunidad de irte? Pues así clara no, la verdad que tampoco he mostrado yo un especial interés en salir fuera de España. Sí que me salió cuando salí de juvenil irme a Estados Unidos a estudiar, que eso es pues una oportunidad que ahora lo valoraría mucho porque creo que te resuelve mucho el futuro. Pero claro, me pilló en el Madrid y estaba en el mejor club del mundo. ¿Dónde iba a ir yo mejor que en mi casa, en el mejor club del mundo? Y luego, más senior y tal, sí que te llama muchos representantes ofreciéndote, no sé, Islandia apareció Rumanía, apareció Polonia, pero realmente son representantes que te tocan y si te ven que no estás predispuesto a ello y tal, tampoco te insisten, ¿sabes? Ujú. Y para ya terminar un poco este bloque de temas de representantes, tema económico y demás,
¿Te ha tocado vivir la parte fea del fútbol, de mentiras, falsas promesas, impagos y demás, que por desgracia hay mucho en el fútbol español? Sí, pagos. Últimamente he tenido mucha suerte con eso. No, la verdad que estoy cobrando bien. Pero sí que en el Rayo me pasó que fue la nueva Rumasa, que era la época de Teresa Rivero y todo esto, que hubo una ley concursal y ahí perdí dinero porque yo firmé 2 años, pues el segundo prácticamente. Luego hubo una ley concursal y sí que luego nos pagaron algo, pero ya te digo que ahí sí que estuvimos meses, pero la verdad que como era un chaval, pues tampoco necesitaba el dinero, o sea, no lo noté. Y por suerte luego en los demás equipos no he sentido esa necesidad de, hostia, necesito cobrar porque si no, no como. O sea, la verdad que he tenido suerte que no he pasado por eso y creo que otros compañeros sí que han tenido que pasar. Sí, es la parte, a ver, es el eterno problema que ha tenido Segunda B, que ha habido siempre megaproyectos, inversiones, incluso en el fútbol profesional. Y yo creo que con el tema de la primera ref, si consiguen darle ese punto más de profesionalización, de derechos de televisión, de comercializar un poco más para que los equipos tengan más ingresos, creo que todavía se conseguirá que la tercera, pues sea una categoría, la tercera, el tercer escalón sea una categoría mucho más segura en ese tema, porque al final yo creo que es necesario porque, joder, vosotros vivir de eso, lo que tú dices, te tienes que comer, o sea, yo mi trabajo al final no es de lo que me gusta, pero como por hacer el trabajo, que Claro. tú a lo mejor tienes un problema de estos y es que ya te estás no solo preocupando por rendir, sino por también, oye, llevar dinero a tu casa, a tu familia. Sí, yo he visto muchos compañeros que vivían al día, porque es una manera de vivir, cada uno vive como quiere, y que vivían al día. En el momento que un mes le fallaban, ya tenía que decir, agarrarse los machos y decir, hostia, que no como. Entonces, yo por suerte ya te digo que no he visto compañeros que les ha pasado y que han pedido ayuda, pero yo por suerte pues no lo he necesitado. Vamos a, si te parece, Fera, a hablar, para ya hablar un poco, o sea, quiero tocar temas de un poco más de cómo lo vive un jugador a nivel táctico, a nivel con el Vale. entrenador y todo eso, vestuario, pero antes te quiero plantear, para acabar con tu trayectoria, ¿cuáles son tus planes de futuro? Tanto en el fútbol, próxima temporada, próximos años, como en fuera del fútbol. Pues mi idea es apurar el fútbol todo lo que pueda y siempre que los dolores me respeten y las lesiones, la verdad es que estoy encantado como futbolista. La vida es increíble. Ahora que tengo niños, tengo mucho tiempo para ellos, para pasar tiempo con ellos, que yo creo que es un tiempo que si no lo estuviese aprovechando no volvería. Entonces estoy orgulloso de ser futbolista y que estar compartiendo estos momentos con ellos y quiero que me vean en el campo porque es lo que su padre ha hecho desde que nació y cuando vienen mis hijos a verme, la verdad que es y se me ponen los pelos de punta porque creo que es muy bonito. Y luego más adelante, pues ya te digo, tu podcast lo escucho porque me encanta el fútbol. He hecho algún curso de analista, he hecho cursos tengo el nivel 1 y el nivel 2 de entrenador, quiero hacer nivel 3 el año que viene. Quiero estar ligado al fútbol. Me gusta ser entrenador, sé que es un mundo muy difícil y que te la tienes que jugar un poco, pero bueno, a ver las oportunidades que me van apareciendo a lo largo de mis últimos años y si aparece alguna oportunidad, pues encantado de cogerla, pero ya te digo que ahora mismo estoy muy apasionado con el fútbol, con la táctica, disfruto mucho escuchando tu podcast porque se aprende un montón de gente, de sus vivencias, no sé, de Pablo Álvarez, me acuerdo que fue de los primeros, disfruté mucho, que coincidí con él en el Sanse. Luego con los analistas que has hablado, con los directores deportivos, creo que, ya te digo, estoy intentando encontrar mi futuro en el fútbol, por eso me estoy formando, pero bueno, que ya te digo, todo lo que esté relacionado con el fútbol, salvo la representación, creo que me gusta. La dirección deportiva creo que me gusta, pero creo que me costaría ser un poco piratilla, ¿sabes? Que es lo que son. Pero bueno, a todo te hace. Si me aparece la oportunidad, pues tocaría. Pero mira, qué interesante porque lo tienes muy claro a ver, esto no es ningún secreto. Al nivel al que tú has jugado, pues conoces mucha gente, directores deportivos, conoces representantes, conoces mucha gente del mundo del fútbol, que al final yo creo que lo que te abre puertas. Yo creo que siempre lo hablo con gente, tanto fuera del podcast como en el podcast, muchas veces es estar preparado y que cuando te llegue el momento digas, lo voy a aprovechar y voy a ir con toda la carne en el asador. Seguramente entre tú, que has tenido esa trayectoria
tan buena en el fútbol y yo, pues a mí me cuesta mucho más en llegar a las oportunidades, pero lógicamente a ti, aunque te lleguen, si no estás preparado, Claro. tienes un revólver con balas contadas. Sí, es lo que hablábamos de los trenes. Si si me aparece un tren, pues espero tener las maletas hechas y estar bien preparado para subirme porque nunca se sabe si va a volver a pasar. Ya te digo, como futbolista creo que estoy de los mejores momentos de mi vida a nivel mentalidad, constancia, cuidarme, disfrutar entrenando el día a día, los partidos. La verdad que lo disfruto muchísimo porque cada día queda menos y tu cerebro pues al final dice, o sea, disfrútalo, aprovecha porque esto cada día queda menos. Y ya te digo que pues, si luego aparece alguna oportunidad en el mundo del fútbol, pues habrá que, si vale la pena y veo que ya no me encuentro tan bien como futbolista y que no puedo pues aprovechar tanto el momento, pues me subiré, ya te digo. Bueno, aquí queda dicho y sé que este podcast lo escuchan directores deportivos, entrenadores, que aquí veis seguro que te sale alguna oportunidad cuando termines tu carrera. Quiero también aprovechar que me has comentado esto, que yo no tenía ni idea, cuando habíamos hablado no sabía que te gustaba tanto y que te querías enfocar en esto. ¿Cómo vives tú como jugador? Y quiero que también me comentes cuáles son los entrenadores que más te han influido, las mejores, con los que mejor te han llevado, que no siempre es lo mismo, te pueden influir, como decías Iriondo, por ejemplo, que no tuviste un trato con él especial, pero te influyó a nivel de juego. ¿Cuáles son los entrenadores que más te han marcado? Y luego también, ¿cómo vives esa relación jugador-entrenador, ahora que ya eres veterano? Pues yo noté el cambio de entrenadores cuando entré en el Madrid. Empezaron a darme consejos micro, de decir, tira hacer tipos de desmarques, perfiles. A mí en los equipos de barrio no me había llegado el mensaje de cómo me tenía que perfilar, qué tipo de desmarques tenía que tirar. A partir del Madrid, ahí me empecé a dar cuenta de que me estaban ayudando ya, me estaban dando consejos micro que creo que me estaban ayudando a ser mejor futbolista, que luego todavía a veces pongo en práctica. Asier Garitano, creo, en el Leganés también me ayudó mucho a la hora de competir, también como extremo los desmarques, el timing de los desmarques me ayudó mucho también pues sobre todo a la constancia, a ir a los duelos fuertes, a cuidarme, a la alimentación. Y bueno, Pablo Alfaro también fue importante para adquirir esa madurez como futbolista. Y luego, bueno, últimamente tampoco, al final, cada vez que te vas haciendo mayor, también vas teniendo más conocimiento tuyo. Claro. Es difícil que te nutran de consejos. De hecho, yo en muchos casos lo echo de menos, de tener algún referente que todavía te dé consejos, porque yo ahora mismo la verdad es que leo mucho de fútbol y ya no me nutro yo mismo, porque ahora la red, o sea, internet y Sí. tal, pues puedes aprender mucho. Uh-huh. Pero sí que lo echo de menos tener un mister que diga, hostia, ponte aquí, haz un desmarque paralelo o haz una diagonal pues no sé, yo veo equipos por ahí que están trabajados que se ve que lo tienen cristalino a lo que juegan, de modelos de juego que son muy complejos y, joder, es verdad que igual yo no tengo condiciones para eso porque mi historia, mi carrera me lo ha dicho, pero sí que me llama la atención esos entrenadores y me gustaría pasar como con Iriondo, por ejemplo, que creo que es un tipo de entrenador de estos, creo que son entrenadores que marcan a muchos jugadores. Yo no quiero decir nada, pero una persona que es así, y lo vivimos en el podcast, es Pablo Álvarez con el Navalcarnero. No quiero tampoco que forzar nada, pero están muy cerquita de subir a primera ref. Les queda Ya, un año de historia. Sería un sitio donde tú aprenderías mucho con Pablo, seguro, porque es un modelo de juego muy definido y tal, un campo que te vendría muy bien a ti. O sea que yo no digo nada, a lo mejor aquí sale algo, yo ya no quiero forzar. ¿Eres el típico jugador que le gusta mucho ver los vídeos, que pregunta, que habla con el cuerpo técnico, que se interesa por la táctica o estás más desde fuera? yo estoy ahora enfermo, la verdad es que me cuestiono todo. Lo cuestiono para mí y a veces lo suelto con algún compañero, pero creo que al entrenador pues no, tampoco me quiero extralimitar, ¿sabes? Claro. Yo sí que a veces me acerco y le intento proponer alguna solución, pero no me quiero extralimitar. Creo que mi rol es el de futbolista, no yo tengo que hacer caso al entrenador, pero sí que me cuestiono todo. Me cuestiono cada ejercicio de la semana, cada entrenamiento que hacemos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué puedo sacar yo de esto? Yo en muchos casos, que soy un jugador de banda, me meto por dentro
para intentar generarme otras situaciones que creo que se me pueden dar en el partido y que tienes que fallar en el entrenamiento para luego estar más cerca de acertar en el partido. Entonces, muchas veces pues me sale de mí meterme por dentro, o no sé, me he visto muchos rivales este año, muchos jugadores a los que me voy a enfrentar, no sé, que creo que va todo para mi conocimiento de la categoría y creo que me ayuda a ser mejor. Y luego en situaciones del partido, pues, ¿por qué no? En alguna situación te puede ayudar, nunca se sabe. Tienes el gusanillo dentro, por lo que noto, sobre todo lo que has dicho, que para mí es una clave que cuando ya un jugador identifica y se ve que quiere entrenar o tener una vida relacionada al fútbol fuera de la etapa de jugador, a mí a otro nivel me pasaba lo mismo. Yo en los entrenamientos era, este ejercicio, ¿qué objetivo tiene? Es decir, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo vamos a llevar el domingo al campo? ¿Por qué este y no otro? ¿Por qué pone la limitación todo eso ya es el gusanillo que te entra por dentro? Sí, al final te conviertes en una persona exigente con el entrenador. Yo me considero una persona muy exigente, Sí. pero claro, no puedo exponer esa exigencia porque yo soy un futbolista, no me puedo extralimitar, pero es verdad que en mi mente le cuestiono todo, ¿sabes? Intento no decirlo para no generar ningún mal rollo ni que note que se le está cuestionando, porque cada uno tiene sus ideales y su forma de trabajar, pero sí que yo intento cuestionarme todo, esto lo haría, esto no lo haría, esto lo haría de una manera, esto lo haría de otra. Al final le das una vuelta porque yo creo que eso te hace también mejor futbolista. Yo fíjate, yo creo, bueno, cada entrenador es un mundo y eso es igual que cada jugador es un mundo y tiene que tener su trato personal, porque eso te trata a todos por igual, creo que es una cosa del siglo pasado, cada uno tiene una manera de ser, hay gente que le gusta más cercano, hay gente que le gusta más distante, que le digan mucho en el partido, mucho rollo, gente que no. Entonces, y los entrenadores somos iguales. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, yo confío mucho en el jugador y me gusta mucho que el jugador venga a hablar conmigo, me dé feedback, estemos en el partido, me ofrezca una solución, lo que tú comentabas, porque al final yo te digo, y cuando te pongas a entrenar lo vas a ver muy distinto, que desde fuera el fútbol se ve muy diferente desde dentro. Se sufre más, se ve menos claro, para mí se ve menos claro. Yo cuando jugaba al fútbol y era bastante malo, tenía mucho más claro tácticamente en mi cabeza las cosas y cuando soy entrenador yo creo que tiene más estímulos Claro, y es más difícil. Y sin embargo, cuando tienes un jugador que te baja en un descanso o en un parón del juego, oye, mister, que veo que están llegando mucho por dentro, tal. Yo siempre me gusta mucho escucharlo y también creo que es cuestión de que tú conozcas al entrenador con el que estás, saber cómo es. yo creo que es un punto fuerte muy a tu favor porque yo creo que el futbolista de dentro percibe cosas que el entrenador no percibe desde fuera. Por ejemplo, yo en algunos equipos he percibido que hay jugadores que se esconden realmente, Ya. o sea, que no la quieren, que les vas a dar Ajá. un pase y se te meten detrás del rival. Eso un entrenador muchas veces no lo percibe, aunque lo pares el vídeo en el ordenador. O sea, él cree que no existe línea de pase, pero no lo piensa porque el jugador nos ofrezca, sino porque realmente es que no la quiere. O sea, no es que. Pues esto es un ejemplo y para llevarte a eso, que creo que es un punto muy fuerte, que el futbolista tenga ese feedback con el entrenador para. No te digo que le diga que este futbolista no la quiere, Sí. pero hay formas de decir, mandar mensajes al entrenador para que sepa que en muchos casos suceden situaciones que él no ve o que Ujú. creemos que no ve, que igual las ve y no lo dice, pero que, ¿sabes? No, no, es así. Y además, es que al final yo entiendo también los entrenadores cuando muchas veces no quieren que todo el jugador esté radiando porque dice, se me van a sumar 22 tíos y se me van a decir cada uno una cosa, vamos a tener aquí un conflicto y no vamos a tener nada claro. Ya yo entiendo por otro lado que el entrenador tenga su idea, quiera que se respete y ahora te preguntaré por eso ya para cerrar un poco ya toda la charla, pero entiendo que los entrenadores tienen su idea y tienen que intentar hacerla llevar a cabo, pero sí que es cierto que el feedback del jugador se puede coger o no se puede coger, pero ya lo hemos hablado en otros podcasts. Sentirse escuchado también, que un jugador se sienta escuchado por el entrenador, aunque luego no le haga ni caso, Sí. a mí como jugador me gustaba. Y sé que a muchos jugadores os gusta también. No sé tú exactamente si te queda más tranquilo por lo menos cuando puedes hablarlo. Sí, yo es que he percibido que hay entrenadores que no te escuchan, que te están hablando ellos media hora, vas a hablarles tú y mirando al cielo, mirando para el lado y dices, joder, bueno, no es una conversación, si quieres dime algo y acabamos la conversación, pero no me digas que te conteste porque no me van a escuchar. Yo he vivido eso Sí, y he vivido entrenadores que te escuchan, qué ¿sabes? bueno. Yo, por ejemplo, este año viví una situación en Fuenlabrada que tenía un compañero que decía, ven a pedirla
ven a la zona de dudas a pedirla, y porque si no, no tengo opciones de pase. Claro, yo hubo muchas situaciones que iba a pedirla a esa zona de dudas que igual el lateral no me saltaba o no me seguía, pero claro, nadie se ponía la cara, nadie venía a buscar ese tercer hombre o ponerse a la cara. Entonces yo decía, es que me ha pasado 3 o 4 veces, entonces sé que se va a generar una pérdida, porque algún compañero no se ponía la cara y digo, pues yo prefiero hacer el equipo largo a nivel ofensivo e intentar generar un espacio mayor para que a los mediocentros les dé tiempo a ponerse a la cara, porque tampoco teníamos unos automatismos muy claros. Entonces, cuando me dice este compañero ponte a la cara, y digo, ya, pero también dile al mediocentro o al lateral que se pongan a la cara, o a quien sea, ¿sabes? O sea, por Sí. eso yo pongo mucho en valor cuando un entrenador afina mucho esos detalles para que estas cosas no ocurran. Que tampoco digo que seamos robots, pero que tengan claro qué jugador se pone a la cara de este jugador, qué jugador tiene que apoyar al compañero en una situación, para que no haya dudas, para que en estos casos, en el caso de que no, el mediocentro no se haya puesto a la cara, es porque él no ha querido, porque es que el entrenador lo ha dicho, ¿sabes? Entonces, yo muchas veces que los entrenadores que dan solución, yo valoro mucho al entrenador que te da soluciones, ¿sabes? Ajá. Fíjate, me viene perfecto esto que has dicho para enlazarlo con la última pregunta ya que te quiero hacer, para cerrar la charla, y es, tú eres un jugador que yo también lo he vivido, ya te digo, a menor nivel, pero como jugador, ¿qué prefieres? ¿Tener un plan de juego establecido, claro y conciso, o tener libertad para luego ser flexible y poder tomar más decisiones en el campo? Yo creo que el plan, si está bien trabajado, está bien llevado durante la semana, notas que el modelo de juego está sustentado, que tiene su pozo, tiene su base, y ves que todo el mundo está convencido, obviamente prefiero seguir el plan. Pero es que luego hay mucha gente que manda mensajes contradictorios, que intentan fundamentar un modelo de juego, pero que no está bien, no tiene un pozo, no tiene un trabajo detrás. Creo que para crear un modelo de juego y crear esos automatismos, esos principios, subprincipios y todo esto, creo que se tiene que trabajar y se tiene que mascar mucho, primero con vídeo, luego en campo, luego en vídeo otra vez. Y claro, si no ves eso y no ves que la gente crea, pues te cuesta un poco muchas veces seguir ese plan, porque crees que existe otra vía que te puede llevar al éxito antes que ese plan, que igual pues puedes tener alguna duda, ¿sabes? Sí. Al final es la argumentación. Si tú vas con argumentos de peso, de, oye, te puedes equivocar o no, pero yo creo que la mejor manera de atacar es esta. ¿Por qué? Porque tenemos estos jugadores, el rival es de esta manera, el campo es nuestro, lo que sea, trabajar los automatismos, lo que tú dices, que todo sea una consecuencia. Y tú lo habrás vivido mucho, hay muchas veces incongruencia entre lo que se trabaja durante la semana y lo que se lleva a cabo en el partido. Que muchas veces habrás vivido de decir, llevan toda la semana trabajando salida en corto y llega el domingo y quieren que golpeen el portero. Eso pasa mucho, eso pasa mucho, por desgracia pasa mucho, Sí. porque en el partido pues entra el miedo escénico de perder ese balón que te supone el gol, que el miedo a perder realmente, que es lo que aparece los domingos, que durante la semana no lo tienes, y ese miedo a perder pues te lleva a actuar de otra manera y te lleva pues a tener ese temor de perder, y creo que eso pasa mucho, Ujú, por lo menos en las categorías que he vivido yo, no sé, más arriba. ujú. Qué bueno, pues Fer, ya vamos a cerrar. Se me olvidaba plantearte la última, que esta sí que es la última. Me gusta, ya eres un futbolista que se puede considerar veterano, que ojalá te queden muchos años de carrera, pero se puede considerar Sí. veterano. Con todo lo que sabes, con todo lo que escuchas, lo que te formas y demás, ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando dejaste etapa juvenil? Pues sobre todo cuidarme el día a día, o sea, ser futbolista a las 24 horas, hablando de Ujú. consejo a futbolista, de futbolista a futbolista, intentar ser futbolista 24 horas. Es verdad que es más fácil cuando eres mayor porque te apetece menos salir o porque tienes tus hijos que tienes que quedarte en casa sí o sí, Sí. pero creo que mantener esa constancia en lo físico y luego en lo mental, no decaer, aunque te pasen cosas negativas, seguir entrenando día a día, cada lunes compensatorios, el domingo no juegas, cada lunes intentar ser mejor, porque creo que es lo que antes te he dicho, creo que eso te va a acercar más a ser mejor que encabronarte con los compañeros. Al final los compañeros no tienen la culpa. Podrás echar la culpa al entrenador, pero el entrenador tampoco tiene la culpa la tienes tú, la Ujú. tienes tú, y el único que tiene remedio para cambiar la situación mala
eres tú, y si piensas lo contrario es que estás buscando excusas y eso te está alejando de ser futbolista. Yo cogería al Fer Ruiz de 19 años y todas esas veces que se cabreó o que le dejaron sin convocar y se cagó en la madre del entrenador, le diría que toda esa negatividad la encauzase para entrenar el lunes, dejarse la vida, hacer el doble área, que es el típico ejercicio que se hace los lunes, ir a full para intentar ser mejor, y que porque eso es lo único que te va a llevar a ser mejor. Pues mira, con esta reflexión, a la que no pongo ni un pero porque me gusta mucho cómo ha resumido todo ese consejo, terminamos el podcast. Fer, ha sido un placer auténtico. Me ha gustado mucho porque además de conocerte a ti, tu trayectoria, hemos hablado también de cómo es tu visión del fútbol desde dentro y hemos terminado relacionándolo con los entrenadores, que les servirán muchos entrenadores que escuchan el podcast para que se acerquen un poquito más al jugador, que le escuchen un poquito más, que se fíen, que vean que el jugador también se pregunta las cosas. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu transparencia, has sido súper sincero, lo valoro muchísimo y nada, te deseo lo mejor tanto esta temporada, bueno, la que viene ya pues habéis terminado, como las futuras temporadas que tengas. Ha sido un placer, ya te digo que venía escuchando tu podcast y espero haber estado al nivel del podcast porque es muy alto. Ya te digo que yo disfruto mucho escuchando tu podcast y tus invitados y espero haber estado a la altura. Pues nada, Fer, ya sabes que seguiremos subiendo más o menos cada semana un episodio. Además, la semana que viene seguramente venga Javi Vázquez, que también estuvo en Sanse gran parte del tiempo, además entrenador del Langreo. Así que nada, muchas gracias a todos por seguir. El podcast, la verdad es que tiene un apoyo increíble, muchísima gente que me comenta, que me escribe, muchísimas visualizaciones, más de las que esperaba cuando empecé todo esto. Y nada, recordaros que estamos en Spotify y iVoox, que podéis seguirlo cada semana. Y muchísimas gracias a todos.